Después de derrotar al general de nivel señor, la estatua se despertó de repente, haciendo que la cueva temblara violentamente. Con esto, la competición se detuvo abruptamente, y los profesores, junto con el ejército de la academia, se apresuraron a entrar para rescatar a los estudiantes. Afortunadamente, llegaron justo a tiempo para protegerse de cualquier amenaza emergente, y garantizar la seguridad de todos. Con todos los estudiantes contabilizados y sin heridos ni víctimas, se reanuda la competición. Mientras se preparaban para contar los cristales, Zheng Gao aprovechó la oportunidad para sugerir con orgullo revisar primero la bolsa de Su Chen, pero en cuanto el profesor abrió la bolsa, se quedó atónita al encontrar un cristal de nivel señor dentro. Ahora a la siguiente parte. Con esta impactante revelación, la profesora rubia pidió a Su Chen que esperara mientras discutía la situación con los demás profesores, a lo que Su Chen accedió. La profesora rubia, a la que llamaremos Grace, luego se acercó al maestro Chen y le mostró el cristal. Al principio, Chen se quedó confuso, pensando que Grace se había colado ella misma en la cueva subterránea, había matado a una bestia de nivel señor y ahora se jactaba de ello ante él, a lo que rápidamente aclaró que no era así. En realidad, el cristal procedía de uno de los estudiantes. Naturalmente, Chen supuso que los estudiantes no habían adquirido el cristal por medios legítimos, y era una suposición razonable, dado que todos los estudiantes participantes apenas alcanzaban el nivel de élite, así que no había forma de que alguien de ese nivel hubiera matado a una bestia de nivel señor. Parecía más probable que un maestro o un miembro del cuerpo nocturno hubiera matado a la bestia durante el caos, y el estudiante se hubiera topado con el cristal por casualidad. Por lo tanto, Chen llegó a la conclusión de que el cristal no debía tenerse en cuenta en la competición, y si este cristal de color se tuviera en cuenta, daría a la escuela de Su Chen una ventaja abrumadora e injusta, haciendo casi imposible que otras escuelas pudieran competir, pero no podían tomar una decisión basada únicamente en suposiciones. Así que Grace decidió preguntar directamente al estudiante dónde había obtenido el cristal, a lo que Suqian explicó que lo habían tomado del cadáver del líder de la asistencia general de la flor interior. Pero los otros estudiantes tampoco se lo creían. ¿Cómo podría un novato como él derrotar a una bestia tan poderosa? Y no ayudó que el profesor Chen les preguntara sin rodeos si algún miembro del cuerpo nocturno había estado con ellos cuando consiguieron el cristal, dando a entender que, para empezar, no había sido obra suya, porque si el cristal espiritual no se hubiera obtenido matando personalmente al monstruo, no se incluiría en los datos del juicio conjunto, y esto molestó seriamente a Su Chen, pero admitió de mala gana que no habían matado al monstruo de nivel Lord por medios convencionales. Pero antes de que pudiera explicar más, el maestro Chen dio el veredicto y que la gema de color no sería contada, lo que enfureció a Zheng Gao, que inmediatamente arremetió explicando lo que Suqian había querido decir. Aclaró que, aunque no habían matado a la bestia de nivel señor mediante un combate normal, la habían vuelto loca y provocado su autodestrucción, y los dos maestros habían llegado justo a tiempo para salvarlos de las secuelas. Y Gracia, que escuchaba esta explicación, estaba algo convencida de que su historia era plausible. Si habían entendido las debilidades de la bestia lo suficientemente bien como para provocar una autodestrucción, entonces era posible que derrotaran a una criatura mucho más fuerte que ellos. Este nivel de estrategia sugería que, después de todo, podrían haberse ganado ese cristal, pero incluso antes de que Grace pudiera reaccionar, quedó claro que Su Chen había decidido renunciar a defenderse, mientras que Zheng Gao no estaba dispuesto a echarse atrás en un principio, sobre todo después de haber estado a punto de ser aniquilados, para obtener ese cristal, pero Su Chen le convenció de que no se preocupara demasiado. Después de todo, incluso sin el cristal de color, no perderían ante los demás. Con esto en mente, Zhou Chen aprovechó el contratiempo para poner a los profesores en un aprieto, sugiriéndoles que tuvieran que contar los otros cristales, puesto que ya habían demostrado que eran estudiantes honrados. Pero antes de que pudieran continuar, el profesor Zhang regresó con los demás profesores y afirmó que el cristal de color pertenecía legítimamente a sus alumnos, ya que se lo habían ganado con su propio esfuerzo. Dio fe de lo ocurrido, pero el profesor Chen le acusó inmediatamente de ser parcial, ya que Zhao era el profesor de Su Chen, mientras que Grace defendió rápidamente a Zhang, afirmando que le conocía lo suficiente como para confiar en que no mentiría. Incluso el profesor de otra escuela que había acompañado a Zhang atestiguó que el monstruo de nivel señor efectivamente había explotado cuando llegaron. A pesar de esto, Zhang se dio cuenta de que no importa lo que dijeran, alguien como Chen todavía los acusaría de mentir. Pero con las capacidades de sus alumnos, Zhang confiaba en sí mismo y, por lo tanto, decidió dejar pasar el asunto, lo que alegró al profesor Chen,
que creía que mientras el cristal de color no se contara, su escuela estaría en igualdad de condiciones con la Universidad de los Campos de Hielo, y confiaba en que sus alumnos fueran tan capaces como los de Isefield, descartando cualquier idea de que fueran intrínsecamente mejores. Pero todo cambió cuando por fin vieron el contenido de la bolsa de Sukian. Todos los cristales eran negros. Incluso los estudiantes que habían estado con Sukian seguían atónitos al verlo de nuevo con sus propios ojos, mientras que los demás empezaban a darse cuenta de que Su-Chen y su equipo no habían estado mintiendo. Mientras tanto, el profesor Chen permanecía en un silencio atónito, como si tratara de encontrarle sentido a lo que estaba viendo, o buscando desesperadamente otra excusa para no contar esos cristales. Pero por mucho que lo intentara, no se le ocurría ninguna razón para descalificarlos. La cantidad de cristales era innegable, y aunque quisiera hacer el mismo truco que con el cristal de color, sabía que ningún otro profesor le apoyaría esta vez, y Zhou Chen era muy consciente de ello, por lo que astutamente preguntó a los maestros si estos cristales. Ahora se cuenta a que Grace lo confirmó, mientras un miembro del cuerpo nocturno se paraba a un lado sonriendo mientras no podía creer que había encontrado a una estudiante tan talentosa y ya estaba pensando que tal vez Sukian se convertiría en un miembro del cuerpo nocturno en el futuro también. Pero cuando empezó el recuento de los cristales, algo inesperado estaba sucediendo. En el fondo, los estudiantes que habían estado con Sukian empezaron a tramar algo, aunque no era retorcido, y simplemente habían decidido cortar por lo sano, dándose cuenta de que no tenían ninguna oportunidad con la mayoría de ellos ni siquiera habían llegado a la capa interna. El chico se adelantó y pidió al profesor que dejara de contar, y habló en nombre de su escuela, anunciando que perdían, lo que inmediatamente escandalizó a Grace. Así que intentó convencerles de que no se rindieran, pero el estudiante suplicó diciendo que era la única forma de que al menos mantuvieran intacta su dignidad. Al ver a este profesor, Chen pensó que la decisión era apropiada, pero no estaba preparado para el golpe cuando incluso sus propios alumnos empezaron a hacer lo mismo, y pronto se encontró apretando los dientes, reacio a admitir la derrota, pero su complejo de inferioridad no podía cambiar la realidad de la situación. Sus alumnos habían tomado la decisión, ¿y quién podía culparles? Ni siquiera habían tenido tiempo de llegar a la prueba interior, y sabían que estaban tan atrasados que era mejor retirarse ahora que quedar marcados de por vida al saber cuánto les llevaban de ventaja Sukian y la Universidad de los Campos de Hielo. Incluso el profesor Sang se sintió sorprendido por este repentino giro de los acontecimientos, pero comprendió perfectamente por lo que estaban pasando los estudiantes, y con la concesión de las otras escuelas, los profesores declararon oficialmente que la Universidad de Campo de Hielo había ganado por defecto, y con Su-Chen como principal responsable de tan significativo giro de los acontecimientos. Su nombre era ahora más conocido que nunca. Alumnos que antes lo pasaban por alto ahora intentaban acercarse sabiendo que probablemente se convertiría en una figura prominente en el futuro. Esto se hizo aún más evidente cuando se corrió la voz de que había batido el récord en el palacio de entrenamiento, una noticia tan impactante que, incluso la mujer del cuerpo nocturno se sorprendió con esto. Estaba más que convencida de que Su-Chen debía convertirse en miembro del cuerpo nocturno. Mientras tanto, el profesor Sang reunió a los alumnos y les explicó que, además de las recompensas y los puntos escolares de los ganadores, también les pertenecerían los cristales espirituales que habían recogido. Estos cristales podrían ser intercambiados por píldoras espirituales, ya que eran un material clave en su producción. La escuela podría ayudarles a procesar los cristales en píldoras espirituales y ver la gran cantidad de cristales negros que Chen había recogido. Zheng Gao no pudo evitar sentir envidia al darse cuenta de la cantidad de cristales de alto nivel que Su-Chen podía producir. Pero para su sorpresa, no tendría que sentir envidia durante mucho tiempo, ya que Su-Chen se ofreció a compartir algunos de los cristales con ellos, lo que pilló a todos desprevenidos, ya que Su-Chen no necesitaba hacer tal cosa, pero él insistió, explicando que como todos habían viajado juntos por la cueva, y como tenía muchos cristales negros, en realidad no necesitaba los de nivel inferior, y por eso los estaba repartiendo, y estaban genuinamente agradecidos por esta generosidad, sabiendo que los cristales definitivamente ayudarían a mejorar sus mascotas, y Zhou Chen estaba feliz de ver su gratitud, y realmente no necesitaba los cristales de nivel bajo y medio de todos modos, ya que su perro ya estaba en 6 estrellas, por lo que los cristales de ese nivel probablemente ya no tendrían mucho efecto en su dojo. Mientras tanto, otros se dieron cuenta de la generosidad de Zhou Chen, lo que les llevó a pedir a su propio líder que hiciera lo mismo, pero su situación era diferente, ya que su líder no podía permitirse el lujo de ser tan generoso como Sukian.
puesto que los cristales que habían recogido eran solo suficientes para ellos, por lo que el líder no pudo hacer otra cosa que correr por sus queridos cristales. Pero con ese asunto zanjado la noche, el miembro del cuerpo aprovechó para acercarse a Sukian, y ya que parecía reconocerla, sabía que esto facilitaría las cosas. Así que después de presentarse como Tan Jing, le preguntó a Sukian si estaría interesado en convertirse en miembro del cuerpo nocturno, lo que sorprendió a Su-kyun, ya que nunca había esperado que se le acercaran en persona, y su expresión de sorpresa lo decía todo. Y Jing se dio cuenta de que quería saber por qué le ofrecían semejante oportunidad, así que le explicó que todo se debía a su impresionante rendimiento con el número de cristales que había recogido. Estaba claro que tanto su poder como su bestia eran excepcionalmente fuertes, y esto le inquietaba, así que, como antes, trató de restarle importancia atribuyendo su éxito a la suerte. Y Jin podría haberle creído, especialmente después de ver que Sukian tenía un lobo de las nieves como compañero, pero sabiendo que había batido el récord de la hermana Wei Shua, estaba convencida de que este perro debía ser algo especial. Y el hecho de que una bestia de élite de 6 estrellas pudiera derrotar a un monstruo de rango señor solo solidificaba su creencia. Y esto era más que suficiente para considerar a Sukian una fuerte candidata para el cuerpo nocturno. Y Sukian se entusiasmó con la oferta, pero dudó, pensando que como novato, tal vez no fuera posible en este momento. Pero Jin le aseguró que mientras él estuviera dispuesto, el ejército del campo de nieve tenía formas de hacerlo realidad. Pero antes de que su conversación pudiera continuar, el profesor Sang se interpuso entre ellos, llamando la atención a Jin por intentar robarle a su alumna, al tiempo que preguntaba sarcásticamente si el ejército estaba tan desesperado como para tener que reclutar a novatos, a lo que Jin aclaró rápidamente que no era el caso. Aún así, Sang insistió en señalar que al menos deberían tener la dignidad de esperar hasta que se convirtiera en un profesional, pero sabía que no aceptarían fácilmente, así que se volvió hacia Sukian y le aconsejó que no se alistara. Aunque ser miembro del cuerpo nocturno podía ofrecer muchas comodidades, también conllevaba importantes peligros. De lo contrario, no habría tan poca gente en el cuerpo nocturno. Jing, por su parte, comprendía los deseos de un corazón joven, así que contraatacó prometiendo que unirse al cuerpo nocturno permitiría a Su Chen explorar lugares extraños y misteriosos. Tendría la comodidad de entrar y salir de países extranjeros sin esperar la aprobación de la escuela. Ellos se encargarían de todo. Así que debía pensárselo detenidamente, a lo que Su Chen contestó que sí, ya que los beneficios se alineaban con sus objetivos. Necesitaba investigar a fondo el asunto de los mundos extranjeros, y ser miembro del cuerpo nocturno sin duda le ayudaría, pero como miembro del ejército de los campos de nieve, es probable que sus movimientos estuvieran restringidos y que no dispusiera del tiempo libre necesario para explorar la verdad que se esconde tras las tierras extranjeras. En ese caso, los beneficios serían inútiles para él. Aún así, Sukian no tenía prisa por decidir. Sabía que podía ponerse en contacto con Jing y unirse cuando quisiera. Por ahora, optó por irse con la escuela, sobre todo porque el maestro San ya había convocado un enorme avión para llevarlos de vuelta. Así que decidió aplazar el cuerpo nocturno por el momento y regresar con la escuela. Y mientras subían a la bestia meca, el maestro Sang se acercó a un miembro del cuerpo nocturno para preguntarle por la situación en el subsuelo, en la que le informaron de que se habían encontrado con innumerables bestias de nivel señor, pero afortunadamente, no había aparecido ninguna criatura de nivel monarca. De lo contrario, habría necesitado que Su Orayu interviniera solo para despejar el subsuelo, y lo único que les preocupaba era que aún no habían descubierto la razón por la que esas bestias mutantes se habían vuelto locas. Mientras tanto, en las profundidades de la cueva subterránea donde residía el líder de las bestias mutantes, un general espino, uno de los pocos que había sobrevivido a un encuentro con los humanos, informaba ahora a su líder. El general describió el penoso destino que habían sufrido sus hombres a manos de aquel niño diabólico y su perro endemoniado, que no solo no mostraban piedad, sino que parecían deleitarse viéndolos autodestruirse. Unos instantes después, Sukian y su pandilla regresaban a la universidad. Mientras los demás descansaban plácidamente, Zhou Tian se encontraba totalmente despierto, con la mente desbocada pensando en cuándo podría volver a entrar en tierras extranjeras. Ahora tenía una nueva misión entre manos, investigar la verdad sobre el nuevo mundo. Además, tenía una tarea secundaria que le obligaba a contratar a 4 bestias. Completar esta tarea le recompensaría con una nueva habilidad llamada Cuerpo de Bestia Falso, que le permitiría simular el aliento de una bestia espiritual, ya sea para confundir a los enemigos o evitar el peligro, y el potencial de esta habilidad le entusiasmaba.
probablemente incluso le permitiría transformarse en cualquier bestia que quisiera, dependiendo de la cantidad de poder del alma que pudiera utilizar para mantener el disfraz. Y esta habilidad sería increíblemente poderosa para explorar el nuevo mundo. Incluso podría navegar por las cuevas subterráneas sin obstáculos, haciendo sus investigaciones mucho más fáciles. Con ese pensamiento, Su Tian supo que necesitaba encontrar a su cuarta bestia lo antes posible. Unos instantes después, llegaron por fin a su campus. Los estudiantes desembarcaron rápidamente del portaaviones y se dirigieron a casa. Y Su Chen estaba a punto de hacer lo mismo, pero fue detenido por Jun Yao, que le informó de que el profesor Zhang les había pedido que se quedaran para recibir el premio por ser uno de los mejores alumnos. Y así se dirigieron al departamento de logística, donde el maestro Zhang reveló sus recompensas, y que son cristales de energía de su elección. Pero como esto era la Universidad de los Campos de Hielo, Zheng Gao se preguntó si habría cristales de fuego disponibles, ya que los cristales de hielo no le servirían de mucho. ¿A qué profesor? Zhang le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse, ya que tenían cristales de todos los elementos. Eran tesoros recogidos por las 7 escuelas específicamente para recompensar a los ganadores de la prueba. La gran variedad y calidad de los cristales dejó a los estudiantes asombrados. Sus ojos brillaban de admiración, pero quedó claro que no había duplicados entre los cristales. Así que en cuanto Zheng Gao vio un cristal de habilidad de erupción de lava de alto nivel, se lo adjudicó de inmediato. Pero, por desgracia, Kang también le había echado el ojo, lo que provocó una acalorada discusión. Mientras tanto, Liu Liang estaba igualmente impresionado, observando que esta colección era aún más completa que la que tenía en casa. Mientras que Jun Yao, por su parte, dio un paso atrás y permitió que Su Chen eligiera primero, reconociendo que su victoria se debía en gran parte a sus esfuerzos. Y tanto Kang como Zheng Gao escucharon esto, así que en lugar de continuar su lucha por la habilidad de erupción de lava, instaron a Su Chen a elegir primero, sabiendo que su perro también podía usar habilidades de fuego. Y Su Chen agradeció enormemente su gesto, mientras que el maestro Zhang estaba silenciosamente asombrado de cómo Su Chen se había ganado el respeto de sus compañeros lo suficiente como para hacerles apartarse voluntariamente y dejarle elegir primero. Era una clara señal de la influencia y el respeto que Su Qian ejercía dentro del grupo, pero como a Su Qian no le interesaba el cristal de erupción de lava, los dos siguieron discutiendo mientras él analizaba con calma las otras opciones y, tras pensarlo un poco, las redujo a 4. La primera era festín de hielo, un cristal que podía crear una variedad de armas de hielo para atacar, pero esto no era adecuado para su perro, que tenía patas, no manos. La siguiente opción era palma de llama, pero parecía tener un efecto similar a la garra de alma de Doggo, por lo que las funciones eran demasiado parecidas para ser útiles. La tercera opción era un cristal de agua llamado rocío de miel, que supuso que era una habilidad curativa, no exactamente lo que necesitaba en ese momento, lo que le dejó con un cristal eléctrico que ofrecía una habilidad de rayo en cadena. Pero cuando usó su ojo de visión verdadera para inspeccionar el cristal más de cerca, notó algo intrigante. Había otro nombre asociado a él, la encarnación Rikhega, y esto le impulsó a echar un vistazo aún más de cerca, y para su sorpresa, descubrió que el cristal ofrecía mucha más energía y potencial de lo que había pensado en un principio. No podía tratarse de una simple habilidad como la cadena del rayo. Esa habilidad solo hace rebotar rayos entre enemigos con un poder de ataque decente, mientras que el nombre Encarnación Raikugai sugería algo mucho más poderoso. Así que parece ser que la escuela había sido incapaz de identificar completamente el verdadero potencial de este cristal de rayo, pero realmente no tenía una idea clara de lo que era la Encarnación Raikaga. Así que decidió preguntarle a la profesora Hang al respecto, a lo que explicó que era una habilidad que solo poseía una bestia espiritual del rayo muy rara. La habilidad permitía a la bestia utilizar el rayo para crear un poderoso clon de rayo, cuyas características y fuerza dependían de la bestia espiritual que lo había creado. Además, el cuerpo principal podría fusionarse con el clon, aumentando aún más su fuerza, aunque esto también reduciría enormemente la duración de la habilidad. Al oír esto, Su Qian se dio cuenta de que era exactamente el tipo de habilidad que había estado buscando, sobre todo después de ver lo efectivas que podían ser las habilidades de clon de fuego. Era una pena que fuera una habilidad de trueno, pero eso no detendría a Su Qian. Esto simplemente significaba que necesitaba evolucionar a Doggo al nivel de Lord usando un material de evolución de trueno, permitiéndoles aprender esta poderosa habilidad. Así que, sin dudarlo, notificó al maestro el cristal del rayo en cadena, lo que sorprendió a todos, por lo que el profesor le instó a reconsiderar la idea y le sugirió que se diera un festín de hielo o de erupción de lava, ya que ambos estaban más en consonancia con el elemento actual de su perro.
pero Sukian ya se había decidido por este cristal. Mientras tanto, Eun-Yao, que era la que llevaba más tiempo con Sukian, se dio cuenta rápidamente de lo que estaba planeando, aunque, preocupada, sabía que si alguien podía tener éxito en una jugada tan arriesgada, ese era Zhou Chen, así que apoyó su decisión de todo corazón, mientras que Kang y Zhengao, por otro lado, malinterpretaron completamente su elección, pensando que Su Chen había elegido el cristal relámpago para poder tener los cristales buenos para ellos. Lo que solo hizo sonreír a Su Chen por lo ridículos que estaban siendo, ya que este cristal de rayo podría ser el más especial de todos. Pero con este cristal en la mano, Su Chen sabía que encontrar un material evolutivo del rayo era ahora crucial, pero no podía confiar en su sapo para esta tarea, dejándole solo una opción, y es pedir ayuda al propio viejo He. Mientras se contaban los cristales, los alumnos de las otras escuelas se dieron cuenta de que ya habían perdido, y renunció voluntariamente. Esto significaba que la Universidad de Isefield había ganado por defecto, y porque Su Chen había destacado más durante la competición, le ofrecieron un puesto en el cuerpo nocturno, pero como no tenía prisa, Su Chen decidió pensarlo por ahora, y acaba de regresar con su clase. Después de su regreso, recibieron las recompensas prometidas. Cada alumno podía elegir un cristal de su agrado. Entre las innumerables opciones, Sukan tropezó con un cristal de relámpago en un papel. Estaba etiquetado como Chen Lightning, pero con su ojo de visión verdadera, vio su verdadera naturaleza. Era una habilidad llamada Encarnación Raikaga, que permitía al usuario crear un clon hecho de rayos sin dudarlo. Su Chen eligió este cristal como recompensa, pero sabía que aún necesitaba un material de evolución del rayo para utilizar plenamente esta habilidad. Así que decidió visitar al viejo He para que le ayudara a adquirirlo. Ahora pasamos a la siguiente parte. Sui no perdió el tiempo y se dirigió directamente a casa del viejo He, lo que le puso inmediatamente nervioso. Sabía que cada vez que Sukian aparecía de la nada, solía significar problemas, y efectivamente, Sukian empezó a preguntar por materiales raros de evolución del trueno, lo que solo podía significar que estaba planeando otra loca y super evolución. El viejo He había visto mucha gente imprudente en su época, pero este chico estaba en otro nivel, queriendo asegurarse de que Sukian supiera en qué se estaba metiendo. El viejo He le advirtió de los peligros, pero por la mirada de Sukin estaba claro que ya había tomado una decisión. El viejo He decidió no insistir, recordando cómo había visto con incredulidad cómo el lobo de Sukeon había logrado lo imposible la última vez. Quizá no era tan descabellado volver a creer en él, pero antes de entrar en materia, el viejo He le preguntó a Sukian si ya había encontrado y contratado una segunda bestia espiritual, y como el sapo seguía siendo un secreto, Sukian respondió que no con eso. El viejo He le recomendó que visitara el cañón de la tormenta eléctrica en el sur. No solo encontraría los materiales para la evolución del rayo que necesitaba, pero ese lugar era también el hogar de una rara bestia de tipo rayo conocida, como el guardián de las estrellas. Estas bestias espirituales eran conocidas por su estrecha relación con los humanos. A menudo guiaban a los aventureros que se adentraban en el cañón hasta un lugar seguro, actuando como bestias guardianas locales. Eran poderosas, pero discretas, y si la zona se volvía peligrosa, avisaban a la gente para que se marchara sin causar daños. Incluso se rumoreaba que el guardián de las estrellas había evolucionado gracias a unos materiales especiales para rayos. Así que si Suken podía encontrar a uno, era probable que encontrara al otro. Pero el viejo He le advirtió que hacer un contrato con un guardián de las estrellas era algo poco frecuente. Aunque estas criaturas eran amables con los humanos, no parecían especialmente dispuestas a firmar contratos, tal vez porque preferían vagar libremente entre las nubes de trueno. Así que si Sukian fallaba en asegurar uno, no debería ser demasiado duro consigo mismo. Después de todo, los guantes protectores seguían siendo cruciales para él en su rango actual. Sukian dio las gracias a Olge y volvió a casa a recoger sus cosas, que no pudo evitar reírse de su situación. Acababa de terminar la competición, y aquí estaba ya preparándose para salir de nuevo, pero como un imbécil, de repente se dio cuenta de que había olvidado un detalle crucial, y que en realidad no había preguntado al viejo Yi dónde se encontraba el cañón tormenta. Como le resultaba incómodo volver a preguntar, decidió pedir ayuda a Yun Yao. En cuanto le preguntó, Yun Yao no dudó ni un segundo. Se apresuró a recoger sus cosas e insistió en acompañarle en el viaje. Poco después, Sukian y Yun Yao se reunieron y subieron juntos al tren. Luego preguntó a Yun Yao por qué había decidido venir, a lo que ella le explicó casualmente que, por supuesto, se uniría a él donde quisiera ir y que, además, el cañón ya no permitía la entrada a aventureros solitarios, lo que sorprendió de inmediato a Sukian,
pero planteó la importante cuestión de cuántas personas se necesitaban en un equipo de aventureros para entrar en el cañón, a lo que Yun Yao se echó a reír, pues ella tampoco estaba segura. Solo lo sabrán cuando lleguen allí, y unos momentos después, el tren entró en la ciudad de Benley, parando en el Salón del Espíritu Imperial en las afueras del Cañón de la Tormenta, lo que le sorprendió enormemente, ya que se parece mucho al Palacio de Entrenamiento. Y claro, eso se debe a que el mismo pabellón es el dueño del lugar, cosa que explica Yun Yao, y también por eso hay un mar de aventureros reuniéndose aquí, ya que este lugar es donde gente como ellos puede formar un equipo temporal. Además, esta práctica se popularizó porque el entorno del cañón es tan peligroso que se han promulgado nuevas normas que exigen que solo entre un número determinado de personas. Y yendo a la recepcionista, les informaron de que necesitaban al menos 4 personas, y una de ellas tenía que tener una bestia curativa, pero eso parecía ser un problema, ya que ninguna de sus bestias sabía curar. Pero como si nada, aparecieron algunos individuos sospechosos, cuando escucharon la necesidad de un compañero de equipo, y por suerte, tenían una bestia sanadora con ellos. Sucedió que recientemente había contraído un espíritu de agua, que ya estaba en el rango ordinario de 8 estrellas, y no solo eso, su hermano tenía una tortuga dorada gigachat que salía directamente del gimnasio y con los ojos rojos de tanta proteína, solo resopló, y ya estaba en el rango normal de 9 estrellas. Pero su presentación se vio interrumpida cuando la recepcionista les llamó, desconcertada por verles de nuevo tan poco tiempo después de recuperarse de las heridas. Aunque si realmente querían volver a entrar, les pidió que rellenaran primero unos formularios, lo que hicieron encantados, corriendo hacia donde estaban los formularios. En cuanto se fueron, la recepcionista se disculpó, explicando que los hermanos eran asiduos aventureros, que a menudo se aventuraban por el cañón en busca de su padre, que se había perdido allí, y, por desgracia, siempre volvían heridos y sin éxito. Así que le sugirió a Sukian que reconsiderara asociarse con ellos, pero como los residentes de aquí son una panda de hijos de puta sin corazón, los hermanos solo pueden formar equipos con nuevos aventureros de fuera de la zona. Sé que es triste, ¿verdad? Pero había algo en lo que no mentían porque se sentían culpables de obligar a la gente a unirse a ellos. Eran muy cariñosos con los recién llegados, lo cual era bastante encomiable, y a Sukian le gustaba ese tipo de actitud. Así que aunque los hermanos estaban en un nivel inferior, aceptó su oferta, lo que encantó a los hermanos. Y con eso, salieron inmediatamente de la sala de los espíritus, y por mucho que la recepcionista les instara a reconsiderarlo, Kyun se limitó a agradecerle su preocupación, pero ya habían tomado una decisión y decidieron ir con ellos. Pero al revisar sus expedientes, la recepcionista se dio cuenta de todo. ¿Por qué estaban tan seguros de unirse a los hermanos? Porque no solo pertenecían a una universidad de gran prestigio, sino que sus bestias contratadas ya estaban en la élite, especialmente Sukian, que estaba en la élite de 6 estrellas. Unos instantes después, llegaron al Cañón de las Tormentas, y tal y como su nombre sugería, el sonido de los truenos resonó a su alrededor mientras caían rayos interminables, y era un milagro que aún hubiera un bosque en esta zona, teniendo en cuenta lo constantes que eran los rayos, que podían provocar fácilmente un incendio forestal. Sukian incluso podía sentir la fuerza bruta con solo caminar por el bosque, y como las cosas parecían más peligrosas de lo que habían previsto, Junyao preguntó a Kyun si era realmente necesario formar equipo con los hermanos, a lo que respondió que era porque necesitaban un guía familiarizado con el entorno, y el hecho de que estos hermanos pudieran entrar y salir con frecuencia de este cañón a nivel de aprendices significaba que tenían más experiencia de la que aparentaban, y como la tensión era densa en el aire, el tipo decidió entablar una conversación trivial, preguntando por qué habían venido a este lugar, y así se lo explicaron, lo que hizo reír un poco a la chica, porque todos los aventureros tenían la misma idea que ellos, pero, por desgracia, el guardián de las estrellas era una bestia introvertida y no se dejaba ver por cualquiera. Aún así, si tenían suerte, había una posibilidad, pero como parecía que se acercaba una tormenta, su conversación tuvo que ser puesta en espera. Primero necesitaban encontrar refugio, y no tenían por qué preocuparse, ya que los hermanos sabían dónde encontrar materiales para la evolución. Así que planearon esperar a que pasara la tormenta para ir directamente a buscar lo que necesitaban. Pero mientras corrían con los hermanos para refugiarse de los rayos, Kyun no pudo evitar sentirse emocionado al pensar en las posibilidades que podría alcanzar su bestia tras adquirir la habilidad del rayo con golpes tan rápidos y poderosos. No tendrían que temer a nada. Unos instantes después, divisaron una cabaña en el centro del bosque.
Resultó ser una cabaña que el padre del hermano había construido cuando era joven, y como poca gente conocía este lugar, no debería haber nadie por allí, y tenía razón. Y ahora que estaban fuera de peligro, Sukian preguntó si los rumores sobre que el guardián ayudaba a los aventureros eran ciertos, pero parecía que esto solo le tocaba la fibra sensible al tipo, mientras arremetía diciéndole a Sukian que lo que había oído eran todo mentiras, una invención de forasteros que no conocían la verdad. Pero su hermana sabía que eso no era del todo exacto, ya que el guardián los había salvado innumerables veces. Sin embargo, parecía que esta amargura provenía del hecho de que su padre seguía desaparecido en estos bosques, y no es que pudiera haberse perdido sin más, ya que su padre era uno de los lugareños que se ganaban la vida en el cañón, conocido como excursionista, una profesión que consistía en buscar materiales raros y medicinas en el cañón para venderlos al mundo exterior. Y antes incluso de que se gestionara el cañón, su padre se encargaba a veces de hacer de guía, mostrando a los aventureros cómo hoyo en el camino. También por eso él y sus hermanos estaban tan familiarizados con este lugar. A menudo seguían a su padre, así que era imposible que se hubiera perdido en el bosque, sino más bien, creían que podría estar atrapado o algo así después de que eso estuviera fuera del camino. Se disculparon por su actitud, que Susian entendió perfectamente, y como no habían hecho nada malo, decidió dejar pasar el asunto, lo que alegró a los hermanos, y como habían llegado a un entendimiento, finalmente se presentaron. El tipo era Chen Duoduo, y su hermana era Xiao. Xiao, una estudiante de segundo año en la Universidad de Benli. A continuación, Sujian y Yun Yao también se presentaron, y después de las presentaciones, parecía que la tormenta se había disipado, lo cual era una buena señal, pero le recordaron a Sukian que en este cañón, las tormentas tenían duraciones aleatorias. Podían durar solo unos minutos o prolongarse durante varios días, pero de acuerdo con lo que su padre les había enseñado, solía haber al menos medio día de seguridad entre dos tormentas. Con esta información, decidieron seguir adelante y reanudar su viaje, y sabían que debían aprovechar esta oportunidad lo mejor posible, ya que la tormenta había hecho que muchas poderosas bestias espirituales se escondieran, haciendo el cañón mucho más seguro. Su destino eran las profundas zonas afectadas por los rayos, donde se suponía que se encontraban los materiales de la evolución del rayo, y tal como sugería su nombre, esta parte del cañón era un lugar donde las tormentas eléctricas aparecían con frecuencia. Originalmente era un bosque, pero tras ser destruido repetidamente por las tormentas, se llenó de materiales imbuidos de propiedades relampagueantes. Pero claro, encontrar el lugar no era fácil, así que Do les instó a quedarse cerca. Esto hizo que Sukian se alegrara aún más, ya que parecía que aliarse con estos hermanos había sido la decisión correcta después de todo, y tal y como había dicho Do, la zona estaba vacía de vida vegetal, con nada más que árboles muertos, esparcidos por el paisaje, pero su apariencia no debería engañar a nadie, ya que estos árboles habían absorbido las propiedades de los rayos y podían utilizarse como materiales de evolución. Por ello, debían andarse con cuidado, sabiendo que las bestias espirituales a punto de evolucionar se sentirían naturalmente atraídas por estos materiales, pero ya que solo necesitaban un poco de tiempo para recogerlos, Du convocó a su escarabajo como tortuga para ayudar, pero mientras extraían los materiales, la repentina fluctuación de energía acabó despertando a un tigre alado que acababa de echarse la siesta, y joder, tenía una pinta increíble, pero las apariencias engañan. Era solo un 9 estrellas, rango ordinario, que era muy inferior al perro de Sukian, pero sin saber esto, Do realmente pensó que era él, y por eso les pidió que aprovecharan para coger lo que necesitaran mientras él les hacía ganar tiempo, pero cuando Do miró al tigre, se dio cuenta de que parecía estar a punto de evolucionar, lo que significaba que era mucho más fuerte que su propia bestia. Aún así, necesitaba ganar algo de tiempo, así que se movió para encontrarse con el tigre a mitad de camino, pero para su sorpresa, el tigre recibió de repente un golpe justo en el hígado de algo, y antes de que pudiera recuperarse, que algo lo golpeó con un combo de 2 piezas, haciendo que el tigre se diera cuenta rápidamente de que se había metido con el grupo equivocado, por lo que se sumergió a la mierda. Y como se vio después, todo esto fue hecho por Fluffy, que conmocionó a los hermanos y a sus bestias, haciéndoles sentir curiosidad por saber de qué nivel era Fluffy, pero tan pronto como Junyao se lo reveló, estaban en estado de shock de nuevo, ya que estos chicos eran solo estudiantes de primer año. Incluso la mayoría de los estudiantes de segundo año en la Universidad de Bentley no han roto a través de la élite, así que ahora no es de extrañar que hayan derrotado al tigre de las alas en un instante. Con esto, incluso asumieron que Yuyao debe ser la mejor en su universidad, aunque se llevarían un susto si supieran lo equivocados que estaban.
incluso podría darles un infarto. Pero, por suerte, antes de que pudieran continuar su conversación, el tigre alado, que parecía ser solo un cachorro, ya estaba fuera contándole a su mamá cómo lo habían intimidado, y mamá tigre no podía dejar pasar esas cosas, y así apareció ante ellos, listo para fumar, y puesto que ya estaba en el rango de élite, Dúo sabía que no tenían ninguna posibilidad, y por eso planearon huir, pero el tigre no les dejó hacerlo, disparando hacia ellos su rugido de trueno, pero Sukian lo bloqueó fácilmente. Y luego convoca a Doggo, pero no son tan crueles para matar a una madre bestia así. Así que Doggo solo tiene que utilizar su poder bruto y mostrar al tigre que ella no quiere que este humo, y era de hecho un aura aterradora, así que ella también se sumergió como su cachorro, y le dio una paliza, en vez de por ponerla contra un monstruo como ese. Después de eso, Sukian palmeó a Doggo por un trabajo bien hecho. Mientras que los hermanos acaban de darse cuenta de que habían tropezado con alguien grande ser capaz de asustar a una élite de bajo nivel significaba que este lobo tintorero de las nieves es al menos una élite de nivel medio. Para confirmarlo, Do se adelantó y le preguntó a Sukian, y tal como se esperaba, su lobo está en el nivel 6. Pero aún así se sorprendieron al oírlo de él, porque solo las bestias espirituales de los alumnos de último curso de su escuela tienen bestias con niveles como ese. Al darse cuenta de ello, se sintieron mal por intentar hacerse los duros, cuando en realidad eran ellos los protegidos. Pero ese quien se apresuró a decirles que no se sintieran así, recordándoles que aún los necesitaba a los dos para que le ayudaran a encontrar los materiales de evolución a rayo que necesitaba su perro, ya que las ramas muertas de los árboles solo servían para que las bestias de nivel ordinario evolucionaran a élite, y el dúo lo confirmó, admitiendo que no se había dado cuenta de que se enfrentaban a un nivel superior y necesitaban material evolutivo más avanzado, pero les aseguró que no se preocuparan, ya que él sabía dónde encontrar uno, y si su memoria no les fallaba, cuanto más se acercaran al centro de la tormenta, más fácil les resultaría encontrar materiales portadores de fuertes rayos, y probablemente había una planta llamada seta del trueno, que era exactamente el material que necesitaban, y debería haber bastante tiempo antes de que llegue la próxima tormenta. Y teniendo un domador con bestias de nivel élite como ellos, ahora tenían la capacidad de dirigirse a ese lugar y echar un vistazo. Además, era una gran oportunidad para los hermanos, ya que hasta ahora no habían tenido fuerzas para explorar allí, e incluso podrían encontrar pistas sobre el paradero de su padre, lo que les entusiasma, para encontrar un material de evolución del rayo. Sukian y Yun Yao se dirigió al cañón del trueno, donde conocieron a los hermanos, que se convirtieron en sus guías. Rápidamente se pusieron en marcha para localizar los materiales, pero pronto se dieron cuenta de que los hermanos no se habían dado cuenta del lobo de Sukian. Ya estaba en el rango de élite. Esto significaba que tenían que profundizar aún más profundo en el cañón para encontrar el esquivo hongo del trueno, pero con Sukian y Junyao a su lado, los hermanos confiaban en poder hacer frente a lo que se les viniera encima, así que se aventuraron más en las profundidades del cañón. Ahora a la siguiente parte. El grupo se había adentrado en el bosque y, como estaban de buen humor, se sentían muy afortunados, incluso bromeaban con la posibilidad de ver al guardián de las estrellas. Pero, inesperadamente, un repentino rayo cayó cerca, pillándoles completamente desprevenidos, ya que se suponía que esto no iba a suceder. Las décadas de experiencia de su padre, Do sabía que no podía estar equivocado, pero antes de que pudieran seguir pensando, Sukian notó que un rayo se precipitaba hacia ellos, y lo siguiente que supieron, cayó a pocos metros de distancia. Fue un milagro que nadie resultara herido, pero parecía que eso se debía a que no se trataba de un rayo ordinario, sino que provenía de la propia bestia guardiana de las estrellas, y tenía un aspecto majestuoso pero también parecía que estaba luchando con otra bestia, un halcón del trueno, y su lucha era tan intensa que creaba una tormenta eléctrica con cada colisión. Probablemente estaban luchando por el territorio. Lo único bueno de esta situación era que estas enormes bestias habían decidido luchar en los cielos, bañándose en la tormenta, para regenerar el único poder que perdieron y seguir luchando. Con esto aprovecharon la oportunidad para dirigirse a su destino lo más rápido que pudieron. Pero mientras rozaban los arbustos, Do no pudo evitar sentir que algo extraño estaba ocurriendo, ya que la guardiana de las estrellas normalmente nunca luchaba por el territorio, así que se preguntó por qué estaba actuando así ahora, pero parece que la respuesta a eso tendría que esperar, ya que se estaban acercando a su destino y encontrar pistas sobre su padre era más importante, y con eso en mente, se concentró y subió rápidamente por el acantilado, pero cuando llegaron a la cima, el guardián de las estrellas descendió de repente hacia la derecha, delante de ellos,
y utilizó su capacidad de relámpago para comunicarse. Y si no sabían nada mejor, parecía que estaba atacando a Su Kawai, a Ion y a los demás, pero en realidad solo intentaba indicarles que corrieran a la cueva y se escondieran. Y por suerte, Su-kyun podía entender el lenguaje de las bestias, y eso fue exactamente lo que dijo. Después de eso, el guardián de las estrellas voló inmediatamente de vuelta al combate para correr un poco de fad, y justo cuando entraron en la cueva, se sorprendieron al ver una luz brillando en lo profundo. Esto no podía ser obra de ninguna bestia, así que tuvieron esperanzas de que pudiera ser su padre, y por suerte, sus suposiciones eran correctas. Inmediatamente se les llenaron los ojos de lágrimas al no poder creer que hubiera ocurrido tal milagro, y rápidamente atribuyeron su éxito en encontrarlo a Sukian y Yuenyo, y su padre no tardó en agradecérselo de todo corazón, que se sintieron un poco tímidos al recibir la gratitud, señalando que sus hijos eran sus amigos. Después de todo, y oír eso era algo bueno. Tranquilizó al padre saber que sus hijos tenían amigos fuertes como ellos, pero aún quedaba un problema por resolver. Así que preguntó si el guardián seguía luchando contra el halcón, lo que confirmaron, y el padre no pudo evitar sentirse triste, ya que todo había sido culpa suya. Si no hubiera estado herido, el guardián de las estrellas no habría estado luchando contra el viento y el trueno halcón y todo sucedió. Hacía un mes que se había adentrado en el cañón para buscar materiales, pero a diferencia de antes tuvo un accidente. Se encontró con una bestia espiritual especial, pero con la sensación ominosa que tenía. Parecía más bien un mutante o algo que había escapado de una tierra extranjera, y estaba seguro de ello, ya que nunca antes había visto una bestia espiritual con forma humana en el cañón. Y este mutante lo atacó, tirándolo por un precipicio, dejándolo gravemente herido y al borde de la muerte. Incluso su espíritu bestia estuvo a punto de morir en la batalla y solo pudo dormir y recuperarse en el dominio espiritual. Afortunadamente, el guardián de las estrellas parecía haberse dado cuenta de la invasión de la bestia mutante y corrió hacia allí. Aunque la bestia mutante no fue encontrado, ella lo encontró y para tratar sus heridas, el guardián estelar entró en el territorio de los halcones del viento y el trueno y se llevó la fruta rara, la pareja del rayo púrpura que custodiaban. Esta fruta es cualquier cosa menos ordinaria. El hecho de que tarde 3 años en dar frutos es la razón por la que el halcón del trueno perseguía al guardián. Y aunque es lógico que la guardiana pueda derrotar fácilmente al halcón, ahora mismo no goza de la mejor salud, y eso es porque acababa de terminar de alimentar a la siguiente generación. Y maldita sí, parecía muy lindo, pero interactuar con él tendría que esperar. Como la batalla en el exterior era cada vez más intensa, la cueva podría incluso derrumbarse, y sin otra opción, se dirigieron al exterior. Pero Sukian no iba a quedarse de brazos cruzados, así que decidió ayudar al guardián de las estrellas, lo que inmediatamente preocupó al padre, pero Yuenyu le aseguró que no se preocupara, ya que no era la primera vez que Sukian derribaba a un monstruo de nivel señor. De vuelta en la lucha, Sukian se comunicó con el guardián, pidiéndole que limitara la capacidad de vuelo del halcón para que pudieran ayudar, y como la guardiana necesitaba toda la ayuda posible, no se lo pensó 2 veces, usando su red de rayos, para que el halcón se estrelle contra el suelo, y Sukian no perdió el tiempo, congelar sus alas para evitar que escape, y luego desataron su habilidad de avalancha para causar un impacto masivo, y por si fuera poco, el guardián se unió con un ataque en equipo, friendo el culo del halcón hasta dejarlo crujiente, pero, de algún modo, el halcón vislumbró la fruta, que había estado vigilando, y con una repentina oleada de energía, saltó hacia esa dirección. Menos mal, Junio estaba allí. Y les llegó el turno de ser el centro de atención. Se aseguraron de utilizar este tiempo de pantalla sabiamente, conjurando una jaula de hielo para bloquear el ataque del halcón del trueno, y esto fue suficiente para que el guardián enviara al halcón de vuelta al suelo una vez más, y luego usó su aura, para conjurar una cuerda imbuida, con el poder del alma, para apartarla de su cachorro con toda la fuerza que la guardiana pudiera reunir, pero el halcón se mostró implacable, logrando liberarse de sus cuerdas. Sin embargo, Sukian estaba dispuesta a darle la bienvenida. Cuando el halcón se acercó, transfirió su escudo a Dojo, permitiéndole encontrarse de frente con el halcón, y luego usó su garra del alma para asegurarse de que el halcón sabía cuál era su lugar. Aún así, el halcón realmente pensó que podía manejar a Dojo, por lo que trató de liberarse de su agarre, pero Dojo era simplemente frío con él, y demostró al halcón que no valía una mierda, empujándolo aún más hacia abajo, lo que conmocionó a los 3 espectadores, y fue una reacción razonable, ya que nunca imaginaron ver a una bestia de nivel élite dominar a una de nivel señor con tanta facilidad. Y de alguna manera, Dogo decidió darle una paliza al halcón,
solo por su audacia, y cuando el halcón pensó que podía hacerse el muerto para escapar, el guardián de las estrellas apareció de la nada para asestar un doble golpe, y con eso, el halcón apenas podía mantenerse en pie, pero, por desgracia para él, se enfrentaba a una verdadera amenaza para la sociedad, ya que estos dos no iban a dejar que se fuera para ver otro día, y con sus poderes fusionados, enviaron al halcón directo a conocer a su creador. Mientras tanto, el padre y el hijo no podían creer lo que acababan de presenciar. Una situación completamente dada vuelta por un lobo nevado, y pensar que es Yuyu quien había orquestado todo esto, era aún más joven que su Xiao, lo que les dejó completamente atónitos. Y justo cuando pensaban que las cosas no podían ser más sorprendentes, Dago volvió a subir de nivel tras derrotar al halcón. Esta mejora no solo convirtió su vórtice de llamas en una serpiente de llamas, pero también desbloqueó una nueva misión secundaria, que requería que Sukian alcanzara el nivel profesional. Y una vez completada, mejoraría su habilidad de absorción a absorción sincrónica, que le permitiría tanto a él como a sus bestias contratadas ganar experiencia cada vez que uno de ellos ganara experiencia de combate, y aunque aún no se había desbloqueado, Yuyu-kyun ya podía sentir cómo sería si se desbloquea, incluso podía sentir cómo funcionaba la absorción de velocidad, que notó que a Doku aún le quedaba experiencia por absorber. Y tal como se esperaba, volvió a subir de nivel, alcanzando las 8 estrellas, y este desarrollo conmocionó aún más a la familia. A este paso, Sukian alcanzaría el nivel profesional a una edad temprana, incluso Duo no podía creer que alguna vez había dicho que protegería a Sukian, pero como estaban cerca de evolucionar, Sukian no pudo evitar abrazar a su perro emocionado, pero, de repente, el guardián de las estrellas volvió a descender hacia ellos, por lo que Yun Yao inmediatamente devolvió a su descendencia, pero para su sorpresa, el guardián de las estrellas estaba expresando gratitud, dándole las gracias por proteger a su cachorro, pero lo más sorprendente es que parecía ofrecer a Yun Yao la posibilidad de firmar un contrato con él, y Yun Yao fue inmediatamente sorprendido, pero al igual que antes, sabía que Kyun había hecho la mayor parte del trabajo y creía que se merecía esta oportunidad. Pero Kyun ya había decidido hacer que Dogo evolucionara a un elemento rayo, así que no necesitaba otra bestia con el mismo elemento. En cambio, animó a Yun Yao a aprovechar esta oportunidad, y así lo hizo. Se acercó tranquilamente al pequeñín y le pidió hacer un contrato, cosa que hizo encantado. Ni siquiera pudo controlar su excitación al batir las alas y con ambas partes dispuestas. El ritual fue fácil de iniciar, y el contrato fue rápido, y sin problemas, y esto fue motivo de celebración, ya que era la primera vez que veían a alguien contratar con éxito a un guardián estelar. No solo su único poder era alto, pero también tenía una calidad perfecta, y ya estaba en un rango ordinario de 9 estrellas, incluso siendo un cachorro. Aún así, Yue, como persona de buen corazón que era, no pudo evitar pensar que los hermanos deberían haber tenido la oportunidad de domar primero al guardián estelar, pero por increíble que sonara, sabían que era casi imposible. Solo estaban en el rango de aprendices y aún no podían hacer otro contrato, así que le aseguraron a Yun Yao que no se preocupara por ellos y la animaron a que se limitara a disfrutar de su nueva compañera. Y el padre pensaba lo mismo, ya que se trataba de una oportunidad única, sobre todo porque la guardiana de las estrellas se había enemistado con la tribu de los halcones del trueno, y puede que comprendiera que la mejor opción para su cachorro era mantenerlo lo más alejado posible del peligro mediante un contrato. Así que instó a Yun Yao a que asumiera esta responsabilidad y se centrara en criar al cachorro. Después, el guardián de las estrellas regresó con un regalo de despedida. Era una abundancia de setas de trueno, no solo para proporcionar a Sukian lo que necesitaba, sino también para allanar el camino a sus hijos. Pero antes de que pudieran darles las gracias y despedirse como es debido, de repente surgió otra tormenta, y un momento tan poco natural solo podía significar algo malo, y tal como temían. Vieron en el horizonte varias siluetas de bestias voladoras que se precipitaban hacia ellos. Parecía que el halcón del trueno había traído a todo su clan, que intentaba contraatacar. Y como esta no era una batalla que pudieran ganar como antes, la guardia y les instó a marcharse mientras convocaba a su propia tribu para una guerra total. En ese momento, el cañón del trueno se convirtió en un campo de batalla en el que los rayos y los truenos rugían con más violencia que nunca, alimentados por el feroz enfrentamiento entre los dos clanes. Unos instantes después, llegaron a la sala del espíritu imperial, donde por fin podrían descansar sin preocupaciones y con el tío ya a salvo con su familia.
se dio cuenta de que ya no necesitaba el par eléctrico, y como muestra de gratitud por ayudar a su familia a escapar del cañón, decidió dárselo a Sukin. Pero antes de que Sukian pudiera siquiera dar las gracias, la gente a su alrededor se fijó en el guardián estelar que había contraído Junio. No solo se sorprendieron, sino que algunos también sintieron cierta envidia y, como los humanos beta que eran, supusieron que, al ser de la ciudad de Ben Lai, tenían derecho a poner a prueba a Jun Yao para ver si era digna de estar con el guardián estelar. Así que uno de ellos se adelantó e invocó a su caballo espiritual de élite. Inmediatamente, los hermanos supieron que todo eso eran patrañas. Estaba claro que solo querían robar al guardián estelar para ellos, algo a lo que no tenían derecho a oponerse, ya que el propio guardián estelar había elegido a Jun Yao, pero nadie estaba más cabreado que Tsukiyon. No iba a permitir que nadie le faltara el respeto a la mejor chica, y ya que este chico se preocupaba tanto por la habilidad, Sukian decidió que le enseñaría lo que era la verdadera habilidad. Y al igual que un PNJ, el tipo ordenó a su caballo que atacara a Su-kyun. Pero para su sorpresa, su caballo no aparecía por ninguna parte, y cuando miró a su alrededor, vio que Dojo ya había puesto al caballo en su sitio, mostrando a todos quién era el verdadero jefe sentado casualmente allí con su comportamiento de amenaza no provocada. Una vez solucionado el problema, el personal de la sala intervino rápidamente y advirtió al tipo de que si volvía a hacer algo así, le prohibirían la entrada, cosa que él comprendió perfectamente. Y ahora que el drama estaba fuera del camino, por fin podían relajarse y con el par de relámpagos púrpura en la mano. La evolución de Dojos a un tipo de rayo debería ser estable. Lo único que faltaba era subir a Dojo a 9 estrellas. Y ya estarían listos. Pero subir de nivel aquí no sería posible debido a la guerra en curso. Así que parecía que primero tendrían que volver a su casa y descansar mientras volvían a casa. El grupo encontró al padre del hermano, que había sido atendido por el guardián de las estrellas. Después de un accidente, incluso robó una fruta de la tribu halcón para curar sus heridas, pero esto enfureció al halcón del trueno, dando lugar a una acalorada batalla. Afortunadamente, con la ayuda de Dojos, lograron derrotar al halcón, pero solo desató una guerra total entre los clanes. Pero antes de salir del cañón, la guardiana de las estrellas confió su cachorro a Junio, pero al volver, otros se dieron cuenta de la nueva bestia de Yu Yao, e intentó robarlo, pero Sukian rápidamente los disuadió. Y entonces el tío le dio a Sukian el par de rayos como recompensa, un material de evolución perfecto para Dojo, y ahora solo necesitaban subirlo a 9 estrellas, pero con la guerra en curso en el cañón, lo mejor era volver a la ciudad de Linjiang. Ahora a la siguiente parte, después de informar sobre la guerra en curso, dentro del cañón del trueno, el tío agradeció una vez más a Su-kyun todo lo que había hecho por su familia. Y reconoció que un hombre excepcional como Su-kyun probablemente se enfrentaría a entornos misteriosos y extraños en el futuro. Con eso en mente, aprovechó la oportunidad para recordarle a Sukian sobre la bestia humanoide que había encontrado. Aunque las posibilidades de encontrarse con ella eran escasas, el tío quería advertir a Sukian, ya que la criatura era muy inteligente, extremadamente poderosa e increíblemente hostil hacia los humanos. Y el hecho de que se las hubiera arreglado para escapar de las tierras extranjeras y acechar en su mundo decía mucho de sus capacidades. Pero ahora que lo piensa, puede que tenga que informar de esto también a los superiores para asegurarse de que todo el mundo estaba advertido. Pero antes de irse, también predijo que la próxima vez que se encontraran, Sukian ya sería un domador profesional, y su nombre probablemente sería conocido en la ciudad de Bentley, así que espera que no los olvide. Y con la conversación terminada, ahora volvían a casa, descansando en el tren, pero con el alijo que acababan de recoger. No pudieron evitar echar un vistazo rápido, incluso en público. Estas setas eran otra cosa, no las setas de trueno de todos los días. Solo con sostener una, podían sentir un zumbido como si tuviera un poco más de chispa. Estaba claro que estos tenían un poco más de chispa que los habituales, y tenían la sensación de que las cosas estaban a punto de ponerse realmente interesantes una vez que tuvieran la oportunidad de probarlos. Incluso Sukian no pudo evitar sentir un poco de envidia, ya que nunca había oído hablar de una bestia espíritu contratado regalando tantos materiales de avance raros todo por el bien de su bebé. Sin embargo, como los objetos se exhibían abiertamente en público, otros se dieron cuenta rápidamente y cayeron fácilmente en la tentación de robarlos todavía, porque estaban en una misión y no podían arriesgarse a ser descubiertos por el cuerpo nocturno. No tuvieron más remedio que retirarse. Mientras tanto, Sukian y Juniao eran completamente ajenos a estas turbias intenciones y continuaron su conversación.
Junyao mencionó lo contenta que estaba de tener objetos tan increíbles para su bestia, reconociendo que no podría haber encontrado nada tan bueno por su cuenta, aunque todos estos combinados no fueran tan raros como el par eléctrico de Sukeon. Hablando de eso, no puede evitar preocuparse por si este par sería suficiente para que Dogo evolucionara, pero Sukian le aseguró que no se preocupara, pues ya habían logrado lo imposible, así que esto no sería diferente, y al ver su confianza las preocupaciones de Junyao se disiparon rápidamente, mostrando cómo creía plenamente en las palabras de Su Kyun al tiempo que le ofrecía su apoyo. Pero, por desgracia, esto no hizo sino intensificar la codicia del dúo de malpensados del tren, y sabían exactamente lo difícil que sería obtener tales tesoros y cuánto valía este objeto, ya que se necesitarían al menos 1.000.000 de puntos solo para canjear uno en varias universidades, lo que hace que esta oportunidad sea demasiado tentadora como para dejarla pasar. Y pensaron que si conseguían hacerse con ese par relámpago, tendrían al menos 5 años de comida y ropa sin preocupaciones. Y a juzgar por la apariencia de Sukian y Junyao, parecían estudiantes nuevos como muchos sus élites de bajo nivel, así que el dúo confiaba en poder manejarlos, incluso si uno de ellos se movía. Por ello, decidieron vigilarlos de cerca y esperar el momento oportuno para atacar. Pero, afortunadamente, el ojo de la visión verdadera de Sukian había mejorado drásticamente, lo que le permitió darse cuenta de los dos individuos malintencionados. Después de eso, informó rápidamente a Junyao, pero ambos sabían que reaccionar ahora solo haría a los hermanos más cautelosos, así que actuaron como si no se hubieran dado cuenta de nada, continuando charlando despreocupadamente sobre lo bien que se lo habían pasado en el cañón. Y su estrategia funcionó, por lo que los hermanos siguieron confiando en que derrotarían fácilmente a estos estudiantes inconscientes, con un ataque sorpresa. Y cuando el tren se detuvo, tanto Sukian como Junyao salieron como si todo fuera normal, mientras que los hermanos siguieron rápidamente su ejemplo. Pero cuando entraron en un callejón aparentemente perfecto, los hermanos sintieron un breve momento de duda, sospechando que podría ser una trampa, pero con el tesoro tan cerca, llegaron a la conclusión de que valía la pena correr el riesgo, así que lo hicieron, invocando a un orangután de nivel señor, y una salamandra elite de 8 estrellas, pero Sukian y Junyao estaban más que preparados, convocando a sus propias bestias en respuesta, lo que enfureció a los hermanos, dándose cuenta de que los estudiantes habían sabido que les seguían la pista y les habían hecho quedar como tontos. Aún así, los hermanos estaban decididos a terminar la batalla rápidamente, sabiendo que si tardaban demasiado, podrían atraer al ejército del campo de nieve, o peor aún, al cuerpo de la noche. Y así el orangután utilizó su capacidad de carga, pero en lugar de ser obstaculizado por Unionobes jaula de hielo, saltó para evitarlo, y apuntó directamente a Dogo, pero con su atención puesta en ella, la salamandra utilizó el Spray Venom para un ataque furtivo. Por suerte, Joe volvió a activar rápidamente su jaula de hielo extremo y lo bloqueó, lo que Sukian agradeció, pero el veneno tenía propiedades de fuego, haciendo las cosas más difíciles. Mientras tanto, Dogo utilizó su garra del alma para agarrar al orangután en el aire, lo que llevó a un punto muerto. Pero los hermanos no podían permitirse perder el tiempo, así que activaron su habilidad de compañero, giganificación, liberándose de la garra del alma, pero este movimiento solo abrió una oportunidad para que Dogo utilizara otra de sus habilidades, la serpiente de fuego, que se dirigió a la salamandra, y el veneno no es una mierda comparado con la serpiente llama, y así derrotaron fácilmente a la salamandra, dejando a los hermanos completamente sorprendidos. Pero incluso antes de que pudieran recomponerse, Dogo dio rienda suelta a su habilidad disuasoria, y así, el orangután se desinfló al instante, quedando completamente flácido e impotente. Incluso Dogo tuvo que hacer una pausa un poco sorprendido por lo rápido que se puso flácido, pero el hermano mayor no iba a renunciar a ser un domador profesional. Él mismo podía utilizar las habilidades de su bestia, activó la gigantificación en sí mismo y lanzó un ataque directo contra Sukian. Para su sorpresa, Sukian reveló que todavía tenía una bestia mech con él, y por desgracia para los hermanos, se habían quedado demasiado tiempo y el alboroto ya había llamado la atención del cuerpo nocturno, y así derrotaron fácilmente a los hermanos. Pero cuando se volvieron para ocuparse de sus bestias, se sorprendieron al encontrar a las antaño violentas criaturas, ahora mirándoles con ojos de cachorrito. Este tipo de bestias eran notoriamente agresivas, por lo que verlas comportarse así era bastante sorprendente, pero lo más asombroso era que el aura de los dogos se había elevado a un nivel mucho más alto en tan solo unos días, y justo cuando pensaban que las cosas no podían ponerse más raras, el dueño del palacio de la Doma apareció en su bestia mágica. Parece que se había enterado de que seguían a Sukian y había corrido a ver cómo estaba, preocupado por su seguridad.
pero llegó demasiado tarde. Como los autores ya estaban atados, como se esperaba del cuerpo nocturno había hecho su trabajo, o eso pensaba el viejo. Como el agente de Nick Corks reveló que no habían hecho mucho, y todo esto fue gracias a Sukian, lo que confirmaron tímidamente, pero todo esto tranquilizaba más al viejo G sabiendo que ya no tenía que preocuparse por Sukin, y poco después, se confirmó que estos hermanos eran los cazadores furtivos que el cuerpo nocturno tenía en el punto de mira. Todo junto con esta revelación, aseguraron a Sukian y Jun Yao que se encargarían de la situación, y pidieron a alguien que escoltara a la pareja de vuelta a casa, prometiendo mantenerles informados sobre lo que les ocurriría a estos criminales, a lo que agradecieron la ayuda, y así abandonaron la escena. La señora Night Traveler admitió que nunca esperó que estos cautelosos cazadores furtivos, que llevaban tanto tiempo eludiéndoles, cayeran directamente en sus manos, pero parece que también habían decidido descaradamente atacar a domadores novatos a plena luz del día, y esta arrogancia dejaba claro que estos tipos necesitaban un castigo severo, y solo por su aspecto, ella podría arruinarlos totalmente, y entonces los cazadores furtivos aclararon que nunca quisieron hacer daño a los estudiantes, ya que simplemente se sentían atraídos por el par eléctrico que poseía Su-Kyun, lo que sorprendió a todos, ya que se preguntaban cómo un domador de rango aprendiz como Sukian había logrado poner sus manos en algo tan precioso, algo que estaba fuertemente custodiado por bestias de nivel señor. Y el hecho de que el dueño del palacio de entrenamiento hubiera venido personalmente significaba que Su-Kyun era en verdad alguien de gran valor, a lo que el viejo Ji no podía sino estar de acuerdo, especialmente desde que notó que el cuerpo nocturno también se había interesado en Sukian. Y la mujer estaba orgullosa de confirmarlo, afirmando que con el talento de Sukian, puede que ni siquiera tuviera que esperar a su segundo año para ser elegible para unirse al cuerpo nocturno, un puesto normalmente reservado para los domadores de espíritus que habían alcanzado el nivel profesional al graduarse. Y, naturalmente, no dejarían escapar un talento tan excepcional, y estaba segura de que el dueño del palacio de entrenamiento sentía lo mismo por el chico. El viejo Ji no podía negar su punto de vista y no tenía intención de interferir en su proceso de selección, pero le recordó que Su-Kyun aún era estudiante, pero esto solo hizo reír a la señorita caballero viajera, pues creía que ser estudiante no estaba reñido con ser miembro del cuerpo nocturno, dijera lo que dijera. No iba a perder de vista a Su-Kyun, y ya que estaba siendo tan directa, el viejo Ji decidió responder de la misma manera, admitiendo que, personalmente, había esperado que ella no descubriera a Sukian para poder representar con seguridad a la ciudad de Linsang en la liga, ya que no quería que Sukian experimentara las duras realidades del mundo del control de almas tan pronto. Por eso se había mostrado protector con el chico, y para ser franco, él no cree que ella tenga la capacidad de ser la mentora de Sukian, ya que hace solo 2 meses, Sukian había contraído su primera bestia espiritual, y ahora estaba sorprendiendo, no solo a ella, sino a todos los que encontraba. Así que si tuviera tiempo, debería investigar los antecedentes de Sukian para comprender realmente lo que quería decir. Y sin más que decir, el viejo Ji se marchó. Pero su expresión era más preocupada que antes. Después de todo lo que había dicho, no pudo evitar admitir para sí mismo que ni siquiera él tenía las calificaciones para contener a Su-Kyun tampoco, ya que el ritmo de crecimiento del chico era más rápido que el de cualquiera que hubiera visto, incluso superando al legendario Zorrayo. Mientras tanto, la señora Night Traveler no podía evitar pensar en lo que había dicho el viejo Ji, así que tan pronto como se ocupó de los criminales y regresó a su oficina, decidió investigar los antecedentes de Sukian. Para su sorpresa, descubrió que era hijo de un mártir. El ejército de los campos de nieve evitaba generalmente reclutar a aquellos cuyos padres morían en acto de servicio, sabiendo con qué facilidad esta profesión podía poner en peligro la propia vida. Y esto la hizo sentirse rápidamente en conflicto, ya que se dio cuenta de que no podía, en conciencia, dejar que este chico siguiera el camino de sus padres. También era una cuestión de respeto a los caídos. Sin embargo, sabía que si Su-Kyun no era absorbido por el cuerpo nocturno, no podría ayudarle directamente, pero a pesar de su deseo de reclutarlo, comprendió que dejarlo ir podría ser lo mejor. Aún así, quería hacer todo lo posible por ayudarle, considerándolo su recompensa por ayudarla a atrapar a los cazadores furtivos. Afortunadamente, Su-Kyun estaba en casa ordenando las cosas que había reunido en su expedición, así que rápidamente se dio cuenta de su llamada y como había prometido, le informó del destino de los tipos que les habían atacado, detallando su castigo. Sukian se alegró de oírlo,
pero no esperaba que de repente le ofreciera una recompensa, ya que consideraba que no había hecho nada más allá de defenderse, así que estuvo a punto de negarse, pero ella insistió, explicándole que era una norma estricta que debían cumplir. Con eso, Su Qian aceptó la oferta y aprovechó la oportunidad de solicitar la cualificación para entrar en tierras extranjeras. De nuevo, su objetivo era mejorar Doggo lo antes posible, sabiendo que la experiencia adquirida allí era muy superior al entrenamiento habitual. Y eso la sorprendió, porque esperaba que le pidiera algo tangible, como la mayoría de los adolescentes. Con esto le quedó claro que Su Qian era realmente diferente. Su concentración en la formación y la mejora le diferenciaban de los demás, y quizá por eso crecía mucho más deprisa, y ella sabía exactamente que le sentaría bien, así que, sin dudarlo, ordenó rápidamente a su ayudante que redactara un documento asignando a Su Qian como miembro cuasi caballero, lo que pilló a su ayudante completamente desprevenida, ya que otorgar este título permitiría a Su Qian sucederla en el futuro, lo que también significaba que acabaría perdiendo sus privilegios después si solo había 1 o 2 puestos disponibles para cada miembro nocturno. Así que el asistente sugirió que esta decisión podría ser un poco precipitada, pero la señora Night Traveler recordó a su ayudante que ese título no pertenecía al ejército de campaña nocturno, sino que era su título personal, lo que significaba que podía dárselo a quien quisiera, y que si Su Qian decidía o no unirse al cuerpo nocturno dependía enteramente de él, y no le preocupaba perder los privilegios del título, porque, en su opinión, el título pronto le sería inútil de todos modos, ya que creía que el potencial de Su Qian superaría con creces la necesidad de tal título. Con esa explicación, su ayudante comprendió y cumplió puntualmente sus órdenes. Unas horas más tarde, alguien apareció en la puerta de Su Qian, llamando cortésmente, por lo que Su Qian comprobó inmediatamente de quién se trataba, y se sorprendió al encontrar a alguien entregando un paquete del viajero Amas Nag. Al abrir el paquete, se sorprendió al encontrar una insignia con una carta en la que se le informaba de que había sido elegido como futuro sucesor de su título, lo que iba mucho más allá de lo que había esperado, ya que parecía una recompensa demasiado importante por simplemente ocuparse de los cazadores furtivos, y al ver su expresión, el mensajero le aseguró que no se preocupara, ya que no se trataba de una medalla real del cuerpo nocturno, sino de una cuasi insignia que podía utilizar para entrar y salir libremente del mundo extranjero. Y el viajero nocturno MS había dejado claro en la carta que no se le permitía devolverlo, dejando a Su Qian sin otra opción que aceptar. Pero, a pesar de su sorpresa inicial, estaba sumamente agradecido por este honor, así que pidió al mensajero que diera las gracias a la hermana caballero viajera en su nombre. Con esta cuasi insignia, Su Qian sabía que estaban un paso más cerca de descubrir la verdad de las tierras extranjeras, pero, sobre todo, significaba que podría ayudar a Doggo a encontrar el camino de vuelta a casa, una promesa que le había hecho cuando se conocieron. En cuanto a Doggo, sentía una inmensa gratitud, no solo por la oportunidad de volver a casa, sino por cada momento pasado con Su Qian, el vínculo que habían formado, las aventuras que habían compartido. Doggo atesoraba profundamente estos recuerdos al cuidado de Su Qian. Había experimentado no solo diversión, sino un profundo sentido de crecimiento y pertenencia, haciendo de este viaje el más significativo de su vida. Su Qian y Yun Yao regresaron, pero fue interrumpido por unos individuos sospechosos que les perseguían. Afortunadamente, Su Qian y Yun Yao se dieron cuenta rápidamente de la amenaza, y lograron detenerlos, y resultó que el cuerpo de la noche ya le seguía la pista, e incluso el viejo Ji hizo su aparición en la escena, que rápidamente se hizo evidente, que estaban allí por Su Qian. Así que tan pronto como Su Qian dejó la escena, estalló una acalorada discusión entre Tan Jing y el viejo Ji, donde Tan Jing quería a Su Qian para ella sola, mientras que el viejo Ji solo quería que fuera libre de tomar sus propias decisiones. Pero después de saber que Su Qian era hija de un mártir, se echó atrás rápidamente, y acaba de decidir apoyar a Su Qian, de la forma que pudiera, y ya que solo quería explorar las tierras extranjeras, Tan Jing decidió darle una insignia cuasi Nikkore, permitiéndole entrar y salir libremente del nuevo mundo, algo que agradecía inmensamente, a medida que se acercaba a la consecución de sus objetivos, y lo más importante, podría ayudar a Doggo a volver a su mundo. Ahora pasamos a la siguiente parte. Así que en cuanto llegó el día siguiente, Su Qian fue directamente al ejército y presentó su insignia de cuasi caballero. Los soldados se sorprendieron al ver a alguien tan joven con un título tan prestigioso, pero su sorpresa inicial se convirtió rápidamente en escepticismo al empezar a suponer que debía de ser un bebé nepo que no merecía el título. Así que tan pronto como Su Qian se reunió con los demás,
le rodearon con ojos de mirada taimada, como si estuviera a punto de recibir una palmada o algo así, solo para intimidar a lo que percibían como un mocoso malcriado. Por si fuera poco, fueron directos al grano, diciéndole que ese lugar no estaba hecho para alguien como él, ya que debía acatar sus normas y quería quedarse con ellos, y que tampoco le darían ningún trato especial. Además, lo único que podía ganarse su respeto era la fuerza, lo único que podía mantener a alguien con vida en el mundo extranjero. Y por último, debe tener mucho cuidado, ya que allí había bestias mucho más fuertes que cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Ni siquiera los domadores profesionales estaban completamente a salvo, así que se recomendó estar al menos en el rango de maestro, para esperar con confianza un regreso seguro, y a juzgar por su apariencia, parecía estar en el rango de aprendiz en el mejor de los casos, así que es mejor que se replantee su decisión antes de unirse, pero tampoco querían forzarle, ya que el propio mundo exterior le diría cuando era el momento de dejarlo. Tras esa dura presentación, llegaron al centro del campamento, donde se encontraba el capitán. Y al igual que los demás, el capitán se sorprendió por la aparición de Sukian, por lo que rápidamente preguntó quién lo había enviado, y aunque Sukian se estaba cansando de que lo menospreciaran, sabía cuál era su lugar y contestó al capitán con sinceridad, lo que sorprendió al capitán una vez más, ya que nunca esperó que el perfeccionista Tang Jing eligiera a un sucesor. Y solo había dos posibilidades para esto, o Sukian era un pariente, o realmente tenía lo que se necesitaba para sobrevivir en el nuevo mundo, pero como el capitán no estaba seguro de cuál era la verdad, era más seguro suponerlo primero, así que ordenó específicamente a Sukian que no explorara el nuevo mundo sin la compañía del soldado, pero se le permitió entrenar con ellos por el momento, y a Sukian le pareció bien este arreglo y estuvo de acuerdo. Pero justo entonces llegó otro soldado llamado Boliang, preparándose para inscribirse en una mazmorra de nivel A. La presencia de Sukian le distrajo momentáneamente, pero se sintió más intrigado al saber que Sukian era la sucesora de Tang Jing, un título que él mismo nunca había alcanzado, ya que ella ni siquiera se había planteado elegirle entonces. Y por lo tanto, Boliang se preguntó si Sukian podría ser más fuerte que él, pero independientemente de la respuesta, no estaba demasiado preocupado. Después de todo, él ya tenía una insignia, y Sukian era solo un recién llegado. Mientras tanto, Sukian comenzó a reevaluar cómo estaba siendo tratado, especialmente después de notar que Boliang, que tenía la misma insignia que él, podía entrar y salir libremente. A diferencia de él, el capitán explicó que esto se debía a que Boliang ya era un domador profesional a la edad de 20 años y tenía las calificaciones para entrar en una mazmorra de rango A. Incluso los miembros del ejército de los campos de nieve eran todos domadores de nivel de aprendiz tardío con contratos con bestias espirituales de nivel de élite, por lo que un recién llegado como Sukian aún no podía compararse con ellos. Al darse cuenta de ello, quedó claro que esa gente le subestimaba de verdad. Tal y como había mencionado el primer tipo, la única forma de hacerles cambiar de opinión era demostrando su fuerza. Una vez que lo hiciera podría disfrutar de la misma libertad que Boliang y entrar en las mazmorras cuando quisiera. Pero antes de seguir adelante, Sukian preguntó al capitán por la clasificación de las mazmorras en el Nuevo Mundo. El capitán estuvo más que encantado de explicarle que, como la mayoría de los sistemas de clasificación, las mazmorras se dividían en 4 niveles para indicar lo peligrosas que eran, empezando por las mazmorras de rango C, que se consideran las más seguras, ya que solo hay bestias mutantes ordinarias vagando e incluso el jefe que hay dentro no es nada demasiado preocupante. Mientras que las mazmorras de rango B, por otro lado, son más desafiantes, con su pico ordinario a bestias de rango élite temprana, y el jefe suele ser una élite de nivel medio, pero las mazmorras de rango A, sin embargo, presentan un riesgo mucho mayor, con un pico de dificultad que es casi irrisorio, ya que los monstruos comunes en estas mazmorras suelen ser de nivel élite alto a nivel señor, y el jefe suele ser un lord de alto nivel o incluso más fuerte. Pero nada de esto se puede comparar con las mazmorras de rango S, donde el nivel mínimo de los monstruos es de nivel señor, y los jefes son supuestamente de nivel monarca, y el nido de arañas oscuras que Boliang acababa de elegir es uno de los más peligrosos de todas las a nivel mazmorras. Es tan dura que si se confirmara la presencia de un jefe de nivel monarca en el nido, hace tiempo que habría sido designada como mazmorra de rango S, pero en lugar de asustarse, esta información no hizo más que alegrar a Sukian, ya que se había enfrentado antes a arañas oscuras y estaba ansioso por demostrar su valía. Pero estos tipos creían de verdad que no era más que un bebé nepo, así que el capitán detuvo rápidamente a Sukian antes de que pudiera empezar a fanfarronear, explicándole que no se creería ninguna historia sobre sobrevivir a una mazmorra así, aunque fuera de rango C,
lo que cabreó de inmediato a Sukian, pero decidió dejarlo pasar, sabiendo que no podía permitirse echar a perder la oportunidad que le había brindado Hing. Afortunadamente, se produjo el descubrimiento repentino de una nueva mazmorra, y ya que se predijo que sería solo en el rango B de dificultad, a Sukian le resultó más fácil convencer al capitán de que le dejara unirse a la expedición, creyendo que podrían cuidar de Sukian, incluso si algo salía mal. Con eso, Su Yukian y otros 4 soldados comenzaron su camino hacia la mazmorra recién descubierta, pero el escepticismo entre el grupo se mantuvo. Algunos de los soldados llegaron a preguntarse si era buena idea traer a un novato, sugiriendo que ese Yukian solo sería un peso muerto, pero el líder pensó lo contrario, ya que señaló que no solo Sukian había sido elegido por Tang Hing, pero a pesar del largo y agotador viaje en duras condiciones, el chico no se había quejado ni una sola vez. Simplemente siguió adelante, lo que impresionó al líder, que se mostró más favorable a Sukian que los demás. Aún así, los soldados argumentaron que ese Kyun solo tenía 18 años y era demasiado joven para una misión así, porque cuando tenían su edad, solo tenían bestias de alto nivel y rango ordinario en el mejor de los casos. Con esto, el líder convocó a regañadientes a su bestia y activó una barrera a prueba de viento para proteger a ese Kyun, con la esperanza de aliviar las preocupaciones de los soldados. Pero a Sukian no le sentó bien, pues no quería que le mimaran ni que le trataran como a un estorbo. Así que le pidió al líder que Onu convocara a su bestia, asegurándole que aún podía aguantar. Pero el líder insistió en que estaba bien, explicando que se estaban acercando a su destino y debían centrarse en conservar su energía para los desafíos que les esperaban. Y como era de esperar, llegaron a la mazmorra en poco tiempo. Sin embargo, el lugar tenía un aspecto mucho más peculiar que otras mazmorras que habían encontrado antes, ya que las altísimas formaciones de piedra estaban plagadas de innumerables agujeros, como si algo o alguien las hubiera tallado intencionadamente. No solo eso, sino que también había grandes cuevas subterráneas bajo la superficie, lo que contribuía a crear una atmósfera espeluznante. Pero a pesar de este inquietante entorno, su misión estaba clara: identificar las especies de bestias mutantes presentes y adentrarse lo más posible. No estaban aquí para exterminar. Así que a la primera señal de peligro, debían retirarse. Y en cuanto a Sukian, se le ordenó permanecer lo más cerca posible del líder, lo cual comprendió y aceptó plenamente. Y a medida que se adentraban en la mazmorra, se encontraban con su primer verdadero desafío. Una enorme pitón de roca de élite de 8 estrellas emergió del suelo tratando de sorprenderlos. Pero el equipo estaba preparado con una poderosa bestia de rango Lord en su arsenal, específicamente una madre osa completamente blindada, que hizo un rápido trabajo con el Paisan, derribándolo como si nada. Después de eso, los soldados se acercó aún más la mazmorra, pensando que esto debe ser solo una roca guarida de Paisan, mientras que Sukian estaba impresionado, no solo por la facilidad con la que los soldados manejaban a la bestia, sino por cómo estaban coordinados. Por fin pudo ver de primera mano cómo actuaban los profesionales en este tipo de situaciones, y fue una valiosa experiencia de aprendizaje para él. Mientras tanto, en el lado de Tang Hing de las cosas, ella había sido informada acerca de la misión actual de Sukian, y dado que se predijo que era una mazmorra de grado B, ella no estaba particularmente preocupada, e incluso si de alguna manera resultaba ser una mazmorra de rango A, ella creía que Sukian podría manejarlo. Unos momentos más tarde, de vuelta en la mazmorra, Sukian y el equipo se habían aventurado más profundamente, encontrando sobre todo pitones por el camino. Uno de los soldados incluso sugirió que regresaran e informaran de que la mazmorra era efectivamente de rango B, ya que no parecía haber nada más peligroso que las pitones de roca a las que ya se habían enfrentado. Y el líder estuvo de acuerdo con este plan. Así que estaban a punto de utilizar su comunicador especial para informar a los demás de que se retiraran, cuando algo más adelante llamó su atención. Y era una bestia de arena llorona, una rara criatura del desierto que no tenía nada que hacer en un lugar como este. Lo que hizo que el líder se preguntara si había otra entrada a la mazmorra de la que no eran conscientes, una por la que la bestia de arena podría haber deambulado por error. Para investigar, otro soldado convocó a su rata de aire, que parecía más una ardilla que otra cosa, voló para explorar la zona, pero mientras la rata volaba por encima de la triste bestia de arena, de repente apareció un bulto en la arena, y para sorpresa de todos, una gran boca emergió de su chasquido a la rata del aire. Afortunadamente, la rata del aire era lo suficientemente rápida como para no ser un aperitivo. Resultó que la bestia llorona no era más que una serpiente de cascabel imitadora, una bestia señor de nivel medio de repente escalando la dificultad de las mazmorras a un rango. Y esta criatura no estaba jugando,
ya que inmediatamente utilizó su habilidad para crear un socavón, desestabilizando el suelo bajo ellos y pillando a Sukian por sorpresa, y el repentino cambio de peligro convencieron al escéptico soldado de que ese Wu-Kyun era realmente una carga, a diferencia de Bolyang, que tenía una insignia Nikkore como él, y por eso usó su ardilla para intentar salvar a Sukian, sino por su frustración. Su concentración vaciló, dejándole vulnerable ante una serpiente que estaba a punto de tragárselo entero. Afortunadamente, aquel al que había subestimado le había salvado el pellejo con su propia especie de serpiente. Al principio, el soldado pensó que había sido Bolyang quien había acudido a su rescate, así que se sorprendió al darse cuenta de que era Sukian todo el tiempo, lo que le dejó aturdido de nuevo, una reacción estúpida de tener dadas las circunstancias. Y así el líder tuvo que arrastrar su culo fuera del peligro, pero su ruta de escape quedó rápidamente bloqueada al aparecer más baches en la arena donde no se lo pensaron dos veces para cambiar de dirección, y a medida que surgían más serpientes de cascabel imitadoras, quedó claro que esta mazmorra era mucho más peligrosa de lo que habían pensado en un principio. De hecho, probablemente era incluso más peligrosa que la araña en la que se había aventurado Bolyang, así que el equipo sabía que tenía que retirarse. Pero estas serpientes no les dejarían irse tan fácilmente, ya que podía usar su cola para atacarlos con balas de arena, e incluso con la tormenta de garras de oso. No pudieron bloquearlo del todo, pero justo cuando pensaban que estaban en un aprieto, Sukian apareció para salvarlos con su barrera de almas, impresionando a los soldados una vez más. Pero justo cuando pensaban que estaban a salvo, una de las serpientes de cascabel usó su boca como un gusano de arena, intentando chuparlos todos de una sola vez. Pausa. Y por desgracia, cuanto más luchan, más se hunden, pero como estaban agradecidos a Sukian que ya les había salvado innumerables veces, han utilizado la ardilla voladora para al menos alejar a Sukian del peligro. Pero el orgullo de mi chico es tan alto que no quiere ser rescatado dos veces, así que le ordenó a Doko que bajara y le hiciera entrar en razón a esa serpiente, enviando un mensaje claro de que no quieren que esa garganta sin límite se vuelva a usar cerca de ellos nunca más. E incluso el líder se sorprendió al ver que era capaz de derrotar a una bestia de rango señor con un solo puñetazo. Pero eso no fue suficiente para Sukion, ya que necesitan matar para ganar puntos de experiencia, así que usaron su habilidad con el fuego para incinerar a la serpiente, y lo siguiente fue la avalancha para cubrir la fosa, y ayudarles a salir de la arena. Pero la conmoción atrajo a otra serpiente, que trató de acercarse sigilosamente para darle una sorpresa, pero Doko no quiso, y abofeteó a ese hijo de puta como si le debiera el alquiler. Mientras tanto, Sukian y los demás volaron a un lugar seguro, con la ayuda de la ardilla voladora, y los soldados, tras presenciar las proezas de Su Yu-Kyun, se dieron cuenta de que se habían equivocado con él. Realmente se había ganado su insignia, pero la lucha estaba lejos de terminar, ya que surgieron varias serpientes más, listos para saltar sobre las dos bestias, pero por desgracia para las serpientes, Doko y el oso eran todos sobre las manos, así que les dieron una paliza en la que no pudieron hacer otra cosa que recibirlos desvanecidos como si fuera caridad. Y Doko incluso usó su característico estrangulamiento para matar a una serpiente mientras abofeteaba a otra, y el salto a la inversa era tan brutal hasta el punto de hacer que la serpiente se replanteara sus decisiones vitales, dejando a los soldados en estado de shock. Pero aún así, el número de estas serpientes parecía interminable, con más de ellos apareciendo tan pronto como uno era derrotado. Así que Sukian pidió al líder que volviera a llamar a su bestia, explicándole que tenía un plan. Y aunque confuso, el líder confió en el juicio de Sukian después de todo lo que había demostrado hasta entonces, y accedió a la propuesta. Y tan pronto como el oso se retiró, Doko desató su habilidad de fuego directamente sobre la nieve, creando un poderoso efecto térmico, y luego usó una niebla de hielo para bloquear la visión de la serpiente y al mismo tiempo ralentizarla. Y esta combinación impresionó al líder. No solo la fuerza Sukian superó la norma, sino también su coeficiente intelectual de batalla, pero aún así, sabían que todavía no estaban a salvo, así que se centraron en escapar. Y por suerte, los otros no se habían encontrado con ninguna serpiente de cascabel mímica, así que les están esperando cerca de la salida. Pero a medida que pasaba el tiempo sin señales de Sukian y su grupo, empezaron a preocuparse, y dado que Sukian estaba con ellos, especularon que su jefe podría haberse metido en problemas por su culpa, y mientras su jefe llegaba de vuelta al campamento, los soldados se sorprendieron al verle herido, pero lo que les sorprendió aún más era que Sukian parecía estar perfectamente, lo que les llevó a suponer que su jefe había protegido demasiado bien al chico, llevándose él mismo la peor parte del peligro.
pero les pilló desprevenidos cuando el jefe anunció que la expedición había terminado y ordenó la retirada, ignorando la verdadera situación. Los soldados se mostraban reacios a marcharse, pensando que podrían desalojar por completo la mazmorra, pero el líder no cambiaba de opinión, haciéndoles creer que la decisión de poner fin a la misión antes de tiempo se debía a Su-Kyun, lo que solo alimentó su resentimiento. Pero el líder ya estaba harto, así que les ordenó que se callaran, lo que hicieron rápidamente, ya que, después de todo, eran soldados entrenados, pero no pudieron evitar insultar disimuladamente a Sukian mientras emprendían el camino de vuelta, culpándole de la retirada anticipada, lo que dejó a Sukian boquiabierto ante lo despistados que eran. Y si no fuera por su amable jefe, ya se habría desmayado. Unos instantes después, regresaron al campamento, y el capitán preguntó inmediatamente dónde estaba Sukian, que se adelantó. Después, el capitán preguntó por la mazmorra de rango B, incitando al líder a informar de lo que se habían encontrado, explicando que la mazmorra era de al menos un rango y posiblemente incluso de rango S, como las bestias comunes a las que se enfrentaban eran aproximadamente bestias señor de nivel elite a medio, y su número era prácticamente interminable, haciendo imposible confirmar el rango del jefe de la mazmorra. Y en base a la configuración de la mazmorra, había una fuerte posibilidad de que bestias aún más avanzadas yacieran más adentro, y esta revelación conmocionó a todos, especialmente a los dos soldados que habían tomado una ruta separada y solo se encontraron con unos pocos pitones de élite a su lado, y esto también aclaró por qué su jefe fue herido, pero dejó al capitán confundido. Con solo un señor oso de 2 estrellas en su grupo, parecía imposible que hubieran escapado con solo heridas leves, si la mazmorra era tan peligrosa como se describía, lo que llevó a los soldados a explicar rápidamente que todo había sido gracias a Su-Kyun, aunque les diera vergüenza decir que admitían que es Su-Kyun les había salvado varias veces, demostrando habilidades que eran comparables a Bullings en términos de eficiencia y poder, y si no hubiera sido por Sukian, no solo habrían sufrido lesiones graves, sino que podrían no haber regresado. Hablando de eso, el líder aprovechó este momento para agradecer personalmente a Sukian por sus acciones, lo que pilló a Sukian por sorpresa, pero él estaba más sorprendido. Los demás soldados siguieron su ejemplo, incluso trataron de colmarle de elogios, hasta el punto de incomodar a Sukian, ya que eran los mismos que habían intentado intimidarle cuando llegó. Mientras tanto, el capitán estaba asombrado de lo que había aprendido. Ahora, no era de extrañar por qué Tang Jing había elegido a Sukian, y viendo que Lao Wang, el líder, reconocía las habilidades de Sukin, el capitán decidió que ya no rechazaría la solicitud de Su-Kyun para explorar el palacio subterráneo, una decisión que vigorizó rápidamente a Sukin, ya que esto era lo que había querido desde el principio, y ya tenía una mazmorra en mente, y es el nido de hormigas, conocido por su número y su fuerza. Las hormigas le proporcionarían una excelente oportunidad para mejorar sus habilidades de combate y superar sus límites, a menos que Su-Kyun se aventuró con el soldado a la mazmorra de rango B recién descubierta, pero resultó ser un rango A después de todo, ya que fueron recibidos por innumerables serpientes de cascabel de nivel señor. Afortunadamente, con la presencia de Sukian, lograron escapar con vida del calabozo, por lo que estaban profundamente agradecidos. Como resultado, ahora Sukian podía explorar libremente cualquier mazmorra que deseara, lo que le encantó. Ahora pasamos a la siguiente parte, y como Sukian ya se había decidido antes de venir al campamento, inmediatamente se acercó al capitán y le pidió entrar en esta mazmorra de un rango, pero justo cuando estaba a punto de finalizar su solicitud, llegó otra persona con la misma intención, y el recién llegado no era otro que el propio Bo Liang, y como ambos se dirigían al mismo hormiguero, el capitán sugirió que fueran juntos, una propuesta que sorprendió a Sukian, pero le intrigaba más el hecho de que Bo Liang también quisiera explorar el nido de hormigas. Mientras que, por otro lado, Bo Liang no estaba seguro de formar equipo con este chico nuevo, así que rápidamente le recordó al capitán que su forma de explorar era bastante singular, pero el capitán se limitó a recordarle a Bo Liang quién había elegido, Sukian, insinuándole que podría merecer la pena darle una oportunidad, y aunque reacio, Bo Liang accedió, esperando que Su-Kyun no le retuviera, mientras el capitán se limitaba a reírse, sabiendo que a Bo Liang le esperaba una sorpresa. Después de eso, el capitán informó a Sukian de que iría al hormiguero loco con Bo Liang, ya que ambos resultaban ser poseedores de la medalla de recorrido cuasi caballero, al tiempo que le animaba a pedir consejo a Bo Liang, teniendo en cuenta su experiencia. Y Su-Kyun estaba de acuerdo con este arreglo, siempre y cuando no interfiriera con el ascenso de Doku al nivel de Lord. Con esto, se aventuraron hacia la mazmorra,
Tras una breve introducción, Bolián preguntó a Sukeon si realmente comprendía el significado de la medalla de la gira casi de caballero, a lo que Sukian respondió que representaba ser el sucesor elegido por un viajero nocturno, y Bolián de acuerdo, pero hizo hincapié en que solo había una medalla quasi tour nocturno para cada viajero nocturno, y fue en ese momento cuando Sukian comprendió plenamente la importancia de la medalla que la hermana Tan Jing le había confiado. Con esto ya aclarado, Bolián dejó claro que aunque no sabía por qué Tung Jing le había dado la medalla a Sukeon, era señal de que tenía grandes esperanzas puestas en él, pero si ese Kyun no estaba a la altura de sus expectativas, no dudaría en recuperar la medalla por la fuerza, aunque eso significara robarle. Esta severa advertencia subrayaba la seriedad de la responsabilidad que ahora recaía sobre Sukian. Mientras tanto, en otra parte del mundo, en las profundidades de un valle, un grupo descubrió una nueva entrada a una tierra extranjera, y su aspecto sobrecogía al bajito rey del grupo, al que se conocía como Maestro Lan, y su subordinado presentaron con orgullo el descubrimiento, revelando que era el resultado de más de 2 meses de búsqueda por parte de su grupo de mercenarios Lobo de Sangre, y exploraron brevemente la entrada para poder confirmar que ésta conducía a la extraña y misteriosa tierra conectada con la ciudad de Linjiang. Master y Lan quedaron muy satisfechos con el hallazgo, y así entraron rápidamente en el portal. Y como el maestro Lan y sus secuaces entraron en la tierra extranjera, uno de los subordinados no pudo evitar preguntarse por qué alguien con tanto talento como él, joven maestro que había emprendido el camino de convertirse en controlador de espíritus a los 12 años, vendría a un lugar tan peligroso que estaba destinado a volar alto algún día, así que ¿por qué arriesgarlo todo en una tierra extranjera llena de peligros? A lo que el maestro Lan se limitó a sonreír burlonamente y a responder que la atmósfera de decadencia de este lugar le resultaba embriagadora, y por supuesto, había venido a provocar un poco de problemas en su mundo, que había sido pacífico durante demasiado tiempo, revelando que era una verdadera amenaza para la sociedad. Y sus subordinados se hicieron eco de sus sentimientos, así que rápidamente le informaron de que la mazmorra más cercana era la cueva de la hormiga loca, a lo que el maestro Lan decidió que se dirigirían allí inmediatamente, el mismo nido de hormigas locas donde Sukian y Bolián ya se habían aventurado. Pero mientras miraban al horizonte, estaba claro que Bolián estaba al límite, ya que esta mazmorra de rango A no era una broma, y las bestias de nivel Lord vagaban libremente. Y aunque este nido de hormigas locas era considerado débil entre las mazmorras de rango A, todavía había al menos un jefe de palacio subterráneo de nivel Señor de las 7 estrellas acechando dentro y con Sukian con él. Las cosas eran un poco más difíciles. Aún así, sentía curiosidad por las capacidades de Sukian, así que le preguntó cuál era el nivel de su bestia espiritual principal, a lo que respondió con confianza que Doku estaba a punto de ascender al rango de Lord. Pero esto no le sentó bien a Bolián, que empezó a replantearse su decisión de traer a ese Kyun, pensando que debería haber rechazado la idea antes. Aún así, no había mucho que pudiera hacer ahora, así que Bolián se encogió de hombros e indicó a Sukian que le siguiera de cerca, dejando claro que esta vez no estaban aquí para matar al jefe. En lugar de eso, Bolián planeó reunir suficientes colmillos de hormiga y marcharse antes de que las cosas se pusieran demasiado peligrosas. Y mientras seguían bajando por la mazmorra, Bolián entabló una pequeña charla, curioso por saber cómo ese Qian había conseguido la medalla de Tan Jing, y Sukian respondió despreocupadamente, diciendo que podría ser porque ayudó a la hermana Tan Jing a atrapar a 2 cazadores furtivos, lo que había dejado completamente boquiabierto a Bolián, ya que seguramente no era tan fácil ganarse un honor tan prestigioso. Pero antes de que su conversación pudiera ir más lejos, una bestia apareció frente a ellos. Era una hormiga de rango señor de nivel medio. La superficie de su cuerpo estaba cubierta por un duro caparazón, pero Bolián sabía que su punto débil era el abdomen, así que envió a su mantis fantasma de rango señor 5 estrellas a atacar. Y la hormiga loca hacía honor a su nombre con patrones de movimiento impredecibles. Pero la mantis era un verdadero depredador, ya que sus ojos ya estaban fijos en el encuentro hacia donde se dirigía la hormiga, y lanzándolo al aire, y luego cortarlo en trozos. Antes incluso de que tocara el suelo, un verdadero maestro trabajando, pero cuando Bolián estaba a punto de recoger los colmillos de las hormigas, se dio cuenta de que algo no iba bien. Había estado en este hormiguero antes, y normalmente, las hormigas locas soltaban feromonas antes de cada batalla para pedir refuerzos esta vez. Sin embargo, la hormiga se había abalanzado sobre ellos sola, lo que era inusual, pero aún así, al ver a la hormiga en acción, mi chico, Sukian,
Estaba ansioso por luchar él mismo contra ella, así que rápidamente le preguntó a Boliang si podía enfrentarse a la siguiente hormiga loca que apareciera, ya que estas hormigas parecían mucho más fuertes que otras bestias del mismo nivel, lo que las convertía en la práctica perfecta para él. Y aunque escéptico, Boliang accedió y le dijo a Suqian que no intervendría contra la siguiente hormiga pasara lo que pasara. Pero a pesar de sus dudas, Boliang confiaba en que todo iría bien, siempre y cuando mantuviera un ojo en la situación. Así que cuando llegó el momento, Boliang ordenó sutilmente a su mantis fantasma que estuviera preparada para salvar a Suqian si parecía estar en grave peligro. Mientras tanto, Suqian estaba disfrutando del desafío, emocionado por la imprevisibilidad y la velocidad de las hormigas locas. Y así él ordenó Doggo para activar la bestia real, el despertar y la batalla nocturna, mejorando sus habilidades para igualar la velocidad de las hormigas, lo que dejó a Boliang atónito, ya que no había esperado que un lobo huargo de las nieves pudiera de repente seguir el ritmo de los rápidos movimientos de las hormigas locas. Aunque antes lo había hecho parecer tan fácil, no era una hazaña fácil, ya que estas hormigas eran notoriamente difíciles de tratar entre las bestias mutantes. Pero igualar la velocidad de las hormigas no era suficiente, pero Boliang observó conmocionado una vez más cómo Doggo ejecutaba una habilidad disuasoria, tan pronto como se apoderó de la hormiga, pero justo entonces ocurrió algo inesperado, ya que la habilidad de disuasión no parecía funcionar con la hormiga, pero Suqian y Doggo tenían un plan B listo, así que sin perder el ritmo, Doggo yetet la hormiga tan duro como sea posible. Luego siguió con un ataque de serpiente de lava para asegurar la muerte, una estrategia que dio sus frutos, mientras Doggo subía de nivel a otro rango, para alegría de Su-Yu-Kyun, ya que ahora estaban listos para subir de rango aún más. Pero el entusiasmo de Suqian se vio interrumpido por una indicación del sistema que les informaba de que la hormiga loca que acababan de matar tenía un estado violento, lo que probablemente explicaba por qué la habilidad de disuasión no había funcionado. Y esto acaba de confirmar que algo iba mal en la mazmorra. Mientras tanto, Boliang seguía conmocionado por ver a Su-Kyun derribar a la hormiga loca, pero antes de que pudiera procesar completamente lo que acababa de suceder, Su-Kyun se le acercó con expresión preocupada, explicándole que el estado de las hormigas locas parecía raro, ya que se encontraban en un estado inusualmente agresivo y violento, lo que Boliang se preguntó inmediatamente, ¿cómo era posible? Sabiendo que las hormigas locas normalmente solo se vuelven locas después de matar a su reina, pero mientras reflexionaban sobre este misterio, la escena cambió para revelar la verdadera causa, y fue el maestro Lan el responsable del caos actual, pero estaba lejos de estar satisfecho, ya que la hormiga reina que había matado era solo un señor de 7 estrellas en el mejor de los casos, lo que no le impresionaba. Mientras tanto, sus subordinados se apresuraban a elogiarle por haber acabado con el jefe sin ayuda de nadie, y estaban seguros de que las hormigas locas de fuera ya se habían vuelto locas y probablemente causarían importantes problemas al ejército del campo de nieve, una perspectiva que encantó a Lon, que prosperaba en el caos, pero sintiéndose un poco aburrido después de la fácil victoria, decidió buscar una mazmorra de rango S. Por suerte para él, su subordinado lo sabía todo, por lo que sugirió ir a las ruinas del dios máquina, una mazmorra de rango S no muy lejos de su ubicación actual, ya que se sabía que las ruinas estaban llenas de bestias mecánicas errantes, lo que prometía mucho entretenimiento para el maestro Lan, pero antes de que pudieran salir, Lan se detuvo de repente, y su conducta cambió drásticamente al percibir la presencia de otros dentro de la mazmorra. Sospechando que podría tratarse del ejército del campo de nieve, levantó los dedos cerca de sus ojos, activando su bestia mecánica, que rápidamente detectó a la otra parte, y solo había 2 de ellos, lo que aseguró a Lon que no eran parte del ejército y probablemente no estaban allí por él. A pesar de esto, Lon sabía que 2 individuos lo suficientemente valientes como para aventurarse en una mazmorra de rango A no debían ser subestimados. Podrían tropezar con Lon y su grupo, lo que podría dar lugar a complicaciones. Así que uno de sus subordinados, que estaba ansioso por complacer, se ofreció a deshacerse de los intrusos. Pero Lon desechó la idea por estúpida, ya que estas personas no eran tan fáciles de manejar como pensaba el subordinado. El hecho de que pudieran entrar y salir libremente de una mazmorra subterránea de nivel A indicaba que poseían un estatus importante, no solo el de soldados ordinarios. Si murieran aquí con sus propias manos, inevitablemente atraería la atención del ejército de los campos de nieve, y lo que es peor, el cuerpo nocturno podría empezar a investigar, lo que podría poner en peligro toda la operación de Lan. No tenían los medios para escapar de tal escrutinio, y el subordinado, que no es el más listo, se quedó perplejo y no sabía cómo tratar con los intrusos sin llamar la atención.
y no podían permitir que la pareja se adentrara más en la mazmorra y arriesgarse a ser descubiertos. Pero un enfrentamiento directo era demasiado arriesgado. Lon, sin embargo, tenía una solución sencilla, explicando que si querían que ocurriera algo sin ensuciarse las manos, podían utilizar el caos de la Dungeon a su favor. Con tantas bestias mutantes deambulando, si una de ellas acababa con los intrusos, sería imposible rastrear a Lon o a su grupo. El hecho de que las bestias de la mazmorra ya estuvieran enloquecidas jugaba a su favor, así que Lon solo necesitaba añadir un poco más de picante al caos para asegurarse de que los intrusos no saldrían con vida, y eso es simplemente invocando a su señor de 6 estrellas, demonio hechicero, una criatura con la habilidad innata de hechizar la voz a su nivel. El demonio podía hacer resonar libremente su voz encantadora y enloquecedora por toda la cueva, llegando a todas las hormigas locas que había dentro, y como Lan había planeado, las hormigas comenzaron inmediatamente a pulular hacia la ubicación de Suqian y Boliang, y como desconocían la verdadera causa, Suqian y Boliang supusieron que las hormigas estaban liberando feromonas para pedir refuerzos. Y viendo que el peligro se acercaba rápidamente, Boliang sugirió que si Suqian no podía manejar la situación, debería retirarse mientras aún tuviera la oportunidad. Pero Suqian estaba decidido a ayudar a Doko a pasar al nivel de Lord, así que optó por seguir adelante, pero su excitación inicial se convirtió rápidamente en preocupación cuando cientos de hormigas emergieron de las sombras rodeándoles por completo desde todos los lados, sin dejar ninguna vía de escape posible. Y cuando las hormigas empezaron a abalanzarse sobre ellos, estaba claro que les superaban en número y fuerza. Así que Boliang preguntó urgentemente a Suqian cuáles eran sus bestias contratadas y si aún tenía suficiente poder de alma para luchar. Y Suqian, un poco a regañadientes, reveló que su segunda bestia espiritual era una bestia mecánica capaz solo de proporcionar un escudo para él y Doko, y como era de esperar, Boliang se sintió decepcionado, ya que estaban severamente superados, por lo que comenzó a prepararse para lo peor, pensando que tendría que confiar en su propia fuerza para sacarlos de esta situación. Con esto en mente, invocó a otras 2 bestias de rango señor de su arsenal. Se trataba de un esqueleto no muerto y un sprite llamado Ruebo, y el esqueleto no muerto es una auténtica bestia en el combate cuerpo a cuerpo como lo era, equipado con la habilidad pasiva incansable, que le permitía luchar sin cesar sin fatiga. También tenía una pasiva única que potenciaba su fuerza cuanto más tiempo luchaba. Por otro lado, Rui no era más que un simpático sprite, pero poseía poderosas habilidades de debuff y buff que podían cambiar las tornas de la batalla. Mientras luchan en el otro lado, la mantis fantasma de Boliang estaba cortando hormigas a diestro y siniestro, como antes, pero rápidamente se dio cuenta de que mantener 3 bestias espirituales estaba drenando su poder del alma demasiado rápido, por lo que admitió ante Suqian que no podría mantener este nivel de poder durante mucho más tiempo. A pesar de ello, ya había informado a los demás y esperaba que fueran rescatados pronto, pero ambos sabían que quedarse en el centro del enjambre de hormigas no era una opción viable, así que decidieron abrirse paso hasta una zona más estrecha donde pudieran defenderse mejor. Pero mientras se abrían paso, ganaron algo de confianza, sobre todo porque las hormigas en su estado de berserk no estaban usando sus habilidades habituales, pero justo cuando empezaban a pensar que podrían salir, una sola hormiga intentó acercarse sigilosamente. Afortunadamente, el esqueleto no muerto se vino abajo justo a tiempo, matando a la hormiga antes de que pudiera atacar. Pero surgió un nuevo problema, y que Boliang se estaba acercando a sus límites. Sostener a 3 poderosas bestias consumía ya demasiado poder del alma, pero con el incansable esqueleto no muerto, había drenado casi la mitad de sus reservas en un instante. Pero sabía que no podía permitirse parar ahora, ya que hacerlo significaría una muerte segura para ambos, pero sobrevivir juntos se estaba convirtiendo en una esperanza lejana, por lo que Boliang instó a Suqian a marcharse, mientras él se quedaba atrás para contener a las hormigas lo mejor que pudiera, y mantenerlos a raya. Lo hizo con todas las habilidades que sus bestias podían reunir. Lucharon sin reservas, ganando todo el tiempo posible para que Suqian escapara. Sin embargo, Suqian no estaba dispuesto a abandonar el Boliang, pero el agotamiento era tan abrumador que Boliang ni siquiera se dio cuenta de que Suqian seguía allí luchando a su lado, y en esos momentos finales, Boliang creía sinceramente que había salvado a Suqian, aunque se sentía sucumbir a lo inevitable. Se desplomó en el acto al agotarse por completo sus únicas reservas, lo que también desinvocó a su bestia y solo quedaron en la oscuridad los incontables ojos brillantes de las hormigas, lo que significaba que comenzaba el verdadero desafío. Mientras las hormigas se precipitaban como un maremoto, Suqian y Doko se defendieron, como antes,
abofeteando a las hormigas de lado a lado, pero la gran cantidad de estas bestias rápidamente se volvió abrumadora, y así Dogo fue derribado contra las paredes del calabozo, dejando a Sukian momentáneamente vulnerable, pero sin nadie a su alrededor. Sukian se dio cuenta de que prácticamente podían ir a por todas, por lo que llamó excitado a Dogo, instándole a revelar su verdadero yo. Y sin dudarlo, Dogo se despojó de su forma habitual, revelando el ser mítico que realmente era. Y maldita sea, se ve muy bien con esa galaxia como aura sobre él. No es nada comparado con cualquier bestia de aquí, y en su verdadera forma, con un simple pensamiento, podría conjurar fácilmente un agujero negro, deformando el espacio a su alrededor y succionando a las hormigas que se atrevían a acercarse. Y aunque este movimiento drenó una cantidad significativa del poder del alma de Sukian, el puro asombro de ver todo el potencial de Hera le hizo correr hacia adelante para abrazar a su compañero, maravillado por lo diferente y poderoso que se había vuelto. Pero la lucha estaba lejos de terminar, así que Erab continuó lanzando manos como antes, pero esta vez, su fuerza había aumentado exponencialmente, y así decapitó sin esfuerzo a las hormigas con un movimiento de su poder. Y sus ataques eran tan potentes que parecían ignorar por completo la distancia, abatiendo a los enemigos sin necesidad de tocarlos. Pero este proceso, tan poderoso como era, parecía demasiado lento para Hera, y entonces Hera se teletransportó a lo alto y usó su habilidad de vacío para conjurar otro agujero negro, esta vez con la intención de aspirar a todas las hormigas por completo, y el movimiento funcionó a la perfección, atrayendo a toda la horda y erradicando la amenaza de un tirón masivo. Sin embargo, el peaje en Sukian era inmenso. El agujero negro no solo estuvo a punto de tragárselo con las hormigas, sino que mantenerlo a punto estuvo de dejarlo seco, así que se recordó a sí mismo no volver a hacerlo nunca más, en la medida de lo posible. Mientras tanto, el maestro Lon y sus secuaces se dieron cuenta de la repentina conmoción que habían causado, y tal alboroto atraería sin duda la atención del ejército de los campos de nieve y del cuerpo nocturno. Lan decidió que había llegado el momento de marcharse, por lo que él y sus seguidores se marcharon rápidamente con la intención de crear problemas en otra parte. Al mismo tiempo, Boliang entraba y salía de la conciencia, atrapado entre la vigilia y el sueño. En su estado de desorientación, creyó que podría haber muerto y que estaba experimentando algún tipo de vida después de la muerte, ya que la visión que tenía ante él era incomprensible, alguna criatura divina que desafiaba toda explicación, pero su estado de debilidad no le permitía permanecer consciente, y volvió a dormirse, incapaz de comprender lo que estaba pasando. Mientras tanto, Tan Jin y su equipo llegaron al lugar, buscando frenéticamente a Sukian. Pero su ayudante fue el primero en localizar a Sukian y a Boliang, y se sintió aliviado al informar de que ambos estaban vivos, pero lo que presenció era tan increíble que instó a todos a que mejor bajaran donde él estaba y le ayudaran a encontrarle sentido a esto, porque ¿quién en su sano juicio puede aceptar que un aprendiz y único domador profesional haga algo tan devastador como esto?